Muy bien, muy buenas noches, mis estimados amigos y hermanos. Sean todos bienvenidos a este gran debate sobre el tema: ¿existe o no existe el infierno? Bueno, me presento, mi nombre es Joel Moody. Desde la República de Perú para todo el mundo estamos presentando este gran debate sobre la existencia o no existencia del infierno. ¿Realmente existirá? ¿Hay bases bíblicas para sostener una creencia en el infierno? ¿Hay una base gramatical, base histórica para sostener ello? Bueno, vamos a estar viendo entonces y escuchando los argumentos que ambos debatientes nos van a presentar el día de hoy. Así que sean cada uno de ustedes bienvenidos, mis estimados amigos, tú, mi estimado hermano y hermana que me estás escuchando en esta oportunidad. Bueno, que Dios te bendiga en gran manera. Por favor, ayúdame a compartir esta transmisión en las diferentes plataformas sociales. Así es, saludos para Alexander Ramírez, para Jesús Cardoso, para Gilberto, Álvaro Hernández, para Ramsés Eduardo García Hinojosa, para Veterán 0311, para Oscar Benzor, para Antonia Ceniceros. Saludos para cada uno de ustedes, mis estimados amigos y hermanos. Bienvenidos sean cada uno de ustedes. Bien, entonces el debate del día de hoy se tratará sobre la existencia o no existencia del infierno, ¿verdad? Entonces para ello contamos con dos debatientes. Nuestro estimado Luis Alfinger, que nos acompaña desde la República de Venezuela, perdón, y nuestro estimado José Luis Restrepo, que nos acompaña desde ¿dónde, mi estimado? Colombia. Desde Colombia. Ay, ay, ay. Muy bien. Ambos países muy conocidos por las arepas, ¿verdad? Esas riquísimas arepas. Así que vamos a estar entonces eh, viendo y escuchando argumentos sobre este tema. Bien. Entonces le cedo la palabra primeramente a Luis para que él se presente, se dé a conocer. Y luego le estaré cediendo también al mismo tiempo a José Luis para que se presenten. Y luego de ello daremos inicio al debate. Adelante, Luis. Muy buenas noches, tengan todos, sean bendecidos en esta noche los que vayan a estar viendo el debate y los que se van a sumar y los que lo vean en diferido. Bueno, para aquellos que no me conocen, soy Luis Zambrano Alfinger desde Venezuela, al oriente de este país, y en esta noche, como cristiano evangélico de denominación bautista, llevo la afirmativa de que el infierno sí existe en lo que es este tema. Muy interesante este tema, espero que se tome lápiz y papel y que sea, como siempre digo, para la gloria del Señor Jesucristo. Amén. Amén, muy bien, muchísimas gracias, mi estimado Luis, por tu presentación. De igual forma, José Luis Restrepo, ¿cómo estás? Bienvenido, adelante. Hola, buenas noches a todos y gracias por la invitación a este diálogo. Bueno, mi exposición se va a basar en lo que es el Seol bíblico y el Hades bíblico, eh, y básicamente qué significa este lugar, qué tipo de lugar es. Y pues ahí vamos a ir argumentando un poco sobre lo que creían tanto los judíos como los cristianos de la época antigua y qué debemos creer nosotros en base a lo que ellos decían. Y pues como siempre hago el llamado a que todo sea con respeto, ¿cierto? Siempre pensando en argumentos y no en la persona o en la religión, en atacar a un grupo en especial, sino simplemente usar los argumentos para que podamos crecer en el conocimiento exacto de la verdad. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, mi estimado José Luis Restrepo, acompañándonos desde la República de Colombia. Así que bien, mis estimados amigos y hermanos, vamos a dar inicio entonces a este debate. Un saludo para Nehemías Soto, para Miguel José Caps, para John Pilligua, Kevin Osborne, hermano Montoya. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Gracias por estar en esta transmisión. Rodrigo Guerrero también, bendiciones. Bien, entonces vamos a iniciar, mis estimados amigos, con la presentación, ¿verdad?, de parte del apologista evangélico Luis Alfinger, quien a partir de ahora tendrá 15 minutos para exponer sus argumentos sobre el infierno. Así que, mi estimado Luis, a partir de ahora, 15 minutos. Adelante. Ok, me avisas por favor cuando me queden 2 minutos.
Sí, como él estuvo diciendo exactamente, de acuerdo a lo que vamos a hablar, son tres palabras en lo que es Seol, Hades y Gehenna. Estas tres palabras son las que vamos a tratar en esta noche para concluir qué es lo que enseña la Biblia. Ahora bien, en mi introducción, yo nada más voy a tocar esto. En mi introducción, como siempre, tengo que decir la creencia que tiene la Waktor. No es nuestro tema, pero es que no existe el alma y que al no existir el alma, al haber muerte, que nosotros pensamos como tanatos en griego, que es separación, entonces deja de existir el ser. Pero de lo que parte nuestro argumento es de lo que significa Seol en hebreo, Hades y Gehenna. Ellos, me imagino que mayormente, ellos dirán que la traducción está mal, la traducción Reina Valera, pues sí, nosotros admitimos, todo aquel que ha estudiado el tema sabe que la traducción Reina Valera está mal en lo que es el tema. Y yo voy a tratar de manejar solamente versículos clave de lo que es el tema. En lo que es el final, que es lo que nosotros creemos que es la condenación eterna, ellos dicen que es la inexistencia, es decir, la aniquilación. Lo cual aquí es donde tenemos que entrar en lo que significan en realidad estas palabras, estas tres palabras. Vamos a comenzar entonces. En lo que es el significado del Seol en hebreo se lleva a lo que es el griego Hades. Si se lleva de esta manera, tenemos entonces, por ejemplo, voy a comenzar leyendo en Lucas capítulo 16, lo que importa en lo que es este capítulo de lo que el Señor viene hablando, es que en realidad Lucas está hablando de la existencia de conciencia del estado intermedio, la existencia de la conciencia de aquellos que han muerto, o sea, muerte, separación, tanatos en griego. En lo que es la existencia de conciencia, Lucas 16:23, perdón. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en el seno. Conciencia en el lugar intermedio. Perdón, en el estado intermedio. Lugar es luego del juicio. Lugar es lo que entendemos que es el lago de azufre. Luego de la resurrección y juicio. En el estado intermedio, estamos hablando de Seol y de Hades. Pero en lo que es el contexto hebreo no era el mismo contexto de los griegos. Aquí es donde viene la problemática en las traducciones. Voy a continuar. En lo que es el estado intermedio, Pablo decía, por ejemplo, 2 Corintios 5:1, Filipenses 1:22-23, tengo que leerlo porque voy rápido, no lo puedo leer, perdón, tengo que decirlo. Romanos 8:38, Primera de Tesalonicenses 5:10. El de Segunda de Tesalonicenses, ese sí lo voy a leer, ese es neto. Lo que es el Seol es el estado de las almas sin cuerpo. Escúchese bien, estado, condición de las almas sin cuerpo. Aquí tenemos que tomar en cuenta que la mala traducción en español a veces define que Seol es sepulcro y no es así. Kever es la palabra que se utiliza en hebreo para entenderla, que Kever significa sepulcro en hebreo. Ya voy para el griego. Tenemos que tener en cuenta que la palabra se identifica por la cultura, que es la cultura hebrea, desde Génesis hasta Malaquías, que es lo que está identificando. Ellos veían esta palabra como de una manera metafórica, muchas veces se tomó en cuenta de una manera que no era exactamente una fosa común o un sepulcro. Tiene que entenderse que cuando se utiliza Seol no es plural. Cuando se utiliza Kever es plural. Los versículos que se utiliza Seol no, vuelvo y lo repito, no tiene puntos geográficos. En Kever sí tiene puntos geográficos. Cuando se utiliza sepulcro hay puntos geográficos. Cuando se utiliza sepulcros hay puntos geográficos y hay pluralidad. Reina Valera no tomó bien estos versículos y muchas veces se identifica de manera transversal. O sea, muchas veces se cree que Seol es el mismo sepulcro y no es así, como ya lo vengo repitiendo. Nota, ¿de dónde tomé yo esto? Del diccionario de Ender, muy importante, y del diccionario en inglés de Teney Bible Dictionary. Seol no es sepultura, vuelvo y lo repito, y la misma idea va para Hades, la misma idea. Aquí lo que cambia es que Kever es un lugar determinado. Kever es lugar determinado. Kever aparece 66 veces en el Antiguo Testamento. Sepultura. Y en plural, 27 veces.
Seol no. Seol no aparece en manera plural, no es una posición geográfica, vuelvo y lo repito para que se entienda bien. Seol habla del individuo, Génesis 55, segunda de Samuel 2:32. Cuando habla de Seol, está hablando de la condición del estado. Y ya por ahí también más mi pregunta. Condición general de Seol. ¿De qué? Del alma luego de morir. Jeremías 8:1, Primera de Reyes 13:30, Segunda de Crónicas 32:26. Dimensiones espirituales. En el libro de los Salmos vemos que muchas veces aparece Seol como metafóricamente, así como en los libros poéticos, como en Job 17, si no me equivoco, aparece personificando al Seol. Job 17, déjenme ver, por ejemplo, Jonás también personifica como que si Seol tuviera una persona, pero eso es netamente hebraísmo. Lo que nosotros tenemos que saber es que es una forma de que ellos veían al Seol, no como un hueco. Vuelvo y lo repito, no como que donde se enterraba la gente. Ahora bien, si no se me pasa por alto algo, Hades tiene la misma mención. Hades no aparece en plural. Lo que sí aparece en el plural es Meleión. Hades toma en la traducción del hebreo al griego la forma de Sheol. Lo mismo. Y Keber toma la forma, Meleión toma la forma del griego traído por la Septuaginta de sepultura. Lo mismo pasa con Keber. Explicado todo eso, ¿por qué estoy explicando todo esto? Porque estoy definiendo que cuando habla de Seol y de Hades, habla del lugar. Perdón, otra vez me equivoqué, disculpen. Habla de la condición y del estado de las almas luego de morir. Condición y estado. Cuando habla del lugar, ¿qué es eso? Cuando me habla del lugar, ¿por qué? ¿Por qué? Me habla de Gehenna. En Gehenna sí me habla del lugar. Y estuve meditando y hablando con varios hermanos y me decían, hermano, pero es que me habla de un lugar, sí, pero es después del día del juicio, cuando habla del lugar. Si hablamos del lugar, es eterno, y puedo buscar los versículos. Mi versículo clave siempre va a ser Mateo 26:46, que habla de las dos posiciones. En este momento estamos hablando del lugar eterno de condenación. Daniel capítulo 12, versículo 2 también, cuando habla de la resurrección de los muertos, y dice perpetuo. Cuando habla de Mateo, utiliza las palabras de esta manera: eterno y por los siglos de los siglos. Apocalipsis 14, Apocalipsis 11. Cuando habla de Dios, Apocalipsis 4, 5, si no me equivoco. Eternamente y para siempre. Cuando habla de las almas. Cuando habla del estado intermedio, no me está dando a entender de una manera de que es un lugar, pero cuando habla del Gehenna, sí. ¿Qué es el Gehenna? El Gehenna lo simplificamos del Valle de Limón. Valle de Limón, dije Limón. Véase bien. El Gehenna es el estado de las almas en aquel lugar con cuerpo, porque después de la resurrección y del juicio, a donde es el lago de azufre, Apocalipsis 20. Ya tenemos entonces que tenemos una locación, una localidad para el cuerpo y el alma luego del juicio. Estoy hablando de condenación. Porque en nuestro punto es, ¿existe o no existe? Sí, el estado intermedio y lo que es el lugar eterno. Vamos a los versículos, ya he explicado todo esto. Gehenna es interpretado, o mejor dicho, traducido como infierno de fuego 2 veces. No es sepulcro. Recuerden que sepulcro es Meleión en griego. Sepulcro aparece en Mateo 5:28, 18:9. Habla de un sitio, sepulcro. Habla de un sitio, pero un sitio donde va el cuerpo. Mientras que Gehenna no, Gehenna habla es después del juicio. Eternamente y para siempre, dice. Gehenna es el sitio eterno, el lago de azufre, infierno de fuego, lo dice Reina Valera. El vocablo griego es del valle de Himón, segunda de Crónicas 23, 28 y 33. Habla de Acaz y de Manasés. ¿Por qué explico todo esto? Porque estas 3 palabras son las que nos van a conducir a entender que existe un estado intermedio. Vamos a la Biblia. Entonces, ya dicho todo esto, vamos a la Biblia y ahí yo me calmo un poquito y voy más lento. Ya he explicado que es el Hades, que es el Seol, que es el Keber, que es el Meleión, que es el Gehenna. Bueno, el Gehenna se toma, es del lugar donde Acaz y Manasés hacían muerte a los niños en el tiempo de Moloch y se lleva a los tiempos de Jesucristo, donde Jesucristo lo toma de manera metafórica, pero da a entender que existe un sitio de condenación. Jonás dice, respectivamente, Jonás hablando del Seol,
En 2 dice, y dijo, invoqué mi angustia, y Jehová me oyó desde el seno del Seol. Llamé y oíste mi voz. De una manera metafórica. Recuerden que los libros septentienses son poesías hebreas. No me puede alguien decir que es doctrina porque está hablando de poesía. A veces lo toma de una manera metafórica. Esto es hermenéutica. ¿Qué decir, por ejemplo, de 1 Corintios, capítulo 15, hermano? 1 Corintios, capítulo 15, el 55, si no me equivoco. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está tu victoria? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu aguijón? Dice. Aquí se utiliza de manera poética, hablando del imperio de la muerte que había que desaparecer, ya llevándolo a Apocalipsis 20. Porque en Apocalipsis 20 también de manera simbólica, y la gente siempre pregunta, igual, ¿y cuándo es simbólico y cuándo es literal? Hay que saber interpretar la Biblia. Y aquí en 1 Corintios me está hablando de resurrección, y aquí ya me está hablando de que el imperio de la muerte, como enseña Hebreos capítulo 2, creo que el versículo 14, ya iba a desaparecer. ¿Qué entrega y lleva al Gehenna? La muerte y el Hades. Entregan a los muertos. Pero cuando habla de muertos me está hablando en lo que es separación. Ahora bien, ellos dicen que la palabra destruir es inexistente. Perdón, ellos dicen que la palabra destruir, utilizada en los evangelios, es simplemente dejar de existir o destruir. Es la otra que ellos utilizan, ya se me fue de la mente, es cuando algo desaparece. No, porque es eterno. Cuando habla de destrucción, la palabra en griego utilizada, ahí tengo el Vine, lo puedo abrir, y el Vine lo dice. Es, por ejemplo, yo coloco este ejemplo, la casa o el edificio puede ser destruida, pero las bases quedan. Entonces, cuando habla de separación y cuando habla de destruir, tenemos que tener en cuenta de qué está hablando. Si es de destruir, no está hablando de aniquilación. No es sinónimo de aniquilación. Eso es importante para que se tenga en cuenta todo eso. Entonces, vamos a ver 1 Corintios 15, 53, 55, poesía hebrea sobre la destrucción del imperio de la muerte. Volvemos al tema. Plural. ¿De quién? De Keber. Plural. ¿De quién? De Meleyón. Mateo 27, 60. Mateo 6, 29. Sí, Lucas 11, 49. Habla de sepulcros. Plural. Plural. Sepulcro de los profetas. Ahí no dice Seol. Ahí no dice Hades. ¿Qué otra cosita se me escapará? Ah, cuando habla de cavar. Está hablando también de Meleyón en griego. Mateo capítulo 27, 60. Tampoco nombra al Hades. Otro por allí. En Lucas 16, cuando habla, Lucas 16, 22, cuando habla del Hades y del seno de Abraham, se tiene que entender que la cultura de ellos pensaba que el seno de Abraham y que pertenecía al Estado que es el Hades. Entonces todo esto se tiene que ir entendiendo de acuerdo a la interpretación de la historia, de acuerdo a lo que es lo que viene hablando la Biblia. Quiere decir entonces que sí existe un estado intermedio, sí existe de manera definitiva la muerte, o sea, la muerte, la condenación eterna, Mateo 25, 46, e irán estos al castigo eterno, más los justos a la vida eterna, hablando de las dos cosas. Se tendría que interpretar también, bueno, hay más versículos por si acaso, no solamente ese. ¿Qué otra cosa se me pasa por alto? Creo que nada. Entonces voy concluyendo mis 15 minutos bajo el tema de que el infierno sí existe. Pero tenemos que entender que la traducción, Reina Valera, tomó mal las palabras, este es el texto recepto, y se tiene que tener en cuenta que muchas veces, al haber esta mala traducción, aquí es donde viene y se origina este tipo de falsas doctrinas o de que no son doctrinas que no, de verdad no lo están enseñando. Pero a veces Reina Valera sí le da el clavo. En la personificación, Salmo 18, 5, en lo que es la condición, eso lo enseñan los diccionarios teológicos. Seol entonces no es sepultura. Hades entonces no es sepultura. Keber es sepultura. Meleyón es sepultura. Gehenna, lago de azufre. Final. Por eso es que cuando el Señor habla del Gehenna, estaba hablando donde el fuego nunca se apaga y el gusano de ellos no muere. Ahí estaba hablando de la conciencia, por si acaso. Y tenemos que tener en cuenta que si existe una conciencia luego de la muerte, Apocalipsis capítulo 6, cuando habla también del quinto sello, creo que habla. Pero bueno, hasta aquí lo voy dejando. Espero que les haya parecido concreto y efectivo la enseñanza en mi argumento. Hasta aquí lo dejo.
Muy bien, muchísimas gracias, mi estimado Luis Alfinger. Acaba de concluir tu tiempo de exposición de 15 minutos. Bien, de la misma manera le voy a ceder 15 minutos entonces a mi estimado José Luis Restrepo, de Confesión de Fe Testigo de Jehová, para que pueda exponer sobre el infierno. Mi estimado, 15 minutos, adelante. Bueno, muchas gracias. Yo quiero empezar antes de meterme en la Biblia con... Ok, perdóname que te corte, pero no se te escucha, mi estimado. ¿No se me escucha? Claro, ahí se escucha. No se te escucha bien, se te escucha muy bajo. Ahí se escucha. ¿Cómo ves? ¿Lo escuchas, Luis, ahí? No, me va a tocar quitarme los audífonos. Ok, ¿Ahí se sí, escucha? porque... Sí, Ok, ahí sí te ahora escucho. sí. Sí, se Me escucha. tocó quitarme los audífonos. ¿Se escucha bien? Sí, ahora sí. Muy bien. Entonces, José Luis, 15 minutos. Adelante. Bueno, como les decía, antes de meterme de fondo con los términos bíblicos, Seol, Hades o Gehenna, voy a empezar con una historia, ¿no? Porque aquí cuando hablamos nosotros del infierno, básicamente nosotros creemos que sí hay un lugar para los muertos, ¿no? Que es el infierno, en latín, pero no el infierno como lo pinta la cristiandad y como se pintaba en la mitología grecorromana, sino más bien un infierno en el sentido de simplemente un lugar, una condición para los muertos en descanso, como lo era el Seol y el Hades. Entonces, por eso quiero empezar hablando de esto que tiene que ver con lo de la tortura. Aquí lo que me preocupa a mí en este tema es la tortura, ¿cierto? El asunto de la tortura. Bueno, voy a hablar de Ana, una joven de 15 años. Ana, judía ella, fue llevada, atrapada por los nazis, ¿cierto? Bajo la persecución que hicieron ellos a los judíos por allá en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ella la llevaron a un campo de concentración, la desnudaron, la desinfectaron, le raparon la cabeza, le tatuaron un número, la sometieron a trabajos forzosos, eh, la hacinaron en barracones frigoríficos, o sea, con temperaturas bajo cero. Entonces, su cuerpo le dolía, su cuerpo era torturado día a día. Aparte de eso, las enfermedades que se propagaban, ella terminó con la piel cubierta de costras por todo lado, con su cuerpo de manera esquelética, por el hambre, por la necesidad y por el sufrimiento. Murió por tifus, dice la historia de esta joven de 15 años. Y es que los nazis acostumbraban a hacer determinados experimentos, no solo llevaban a las personas aquí a los campos de concentración, sino que hacían experimentos como, por ejemplo, someter a las personas a diferentes tipos de presiones para que sus ojos fueran contraídos, para que se les salieran de las órbitas, sus rostros se deformaran y se mordieran la lengua. Esto lo hacían en un experimento en un avión, elevándolo a determinada altura y descendiéndolo. El doctor Mengele, un nazi muy conocido, hizo diferentes experimentos, como por ejemplo, a las jovencitas les quitaban los órganos que se podían y las dejaban seguir vivas así sin algunos órganos, ¿no? Las enviaban a trabajar a trabajos forzosos y a veces pocas semanas después terminaban muriendo del dolor y el sufrimiento. Bueno, aparte de eso, a otras personas les creaban en determinadas zonas del cuerpo campos de infección para examinar y estudiar las reacciones de las enfermedades, lo que provocaba mucho dolor en las personas porque estas enfermedades y estas llagas dolían mucho. Inclusive este doctor Mengele en una ocasión cogió dos niños gemelos y los cosió para ver cómo reaccionaban los gemelos siendo siameses. Bueno, una cantidad de horrores que uno se quedaría aquí hablándolo todo el tiempo, ¿no? También el doctor Reicher, médico nazi, también hizo muchos experimentos donde llevaba a las personas al extremo dolor y al sufrimiento, a la tortura, para ver cómo reaccionaban las personas. Y muchas veces lo hacían por sadismo, lo hacían simplemente para que la persona sufriera, para que sintiera en carne propia lo que era el ser torturado. Inclusive el doctor húngaro y judío Miklos Nitz, al que el doctor Mengele empleó como ayudante en Auschwitz, ¿cierto? Un campo de concentración nazi, lo describió este campo así: una inmensa chimenea cuadrada hecha de ladrillo rojo se elevaba como un huso hacia lo alto. Una ligera brisa
trajo el humo hasta mí, la nariz, hasta mi nariz, y luego la garganta se me llenaron del hedor nauseabundo de carne quemada y pelo chamuscado. Bueno, ustedes se dirán por qué empiezo yo con esto. Porque resulta que estas condiciones bajo tortura que cometieron los alemanes, los nazis en la Segunda Guerra Mundial, pues es el mismo tipo de futuro que las religiones están enseñando para las personas que desobedecen a Dios. O sea, las religiones están enseñando que en el futuro Dios tiene un Auschwitz, un Sachsenhausen, un Dachau, un campo de exterminio gigantesco para que las personas sean torturadas, quemadas, asesinadas y se le cometan toda clase de vejámenes. Ese es el infierno que pintan las religiones. Y no lo estoy diciendo yo, o sea, en realidad, cuando uno analiza las descripciones que hacen las iglesias de la cristiandad acerca del infierno, se da cuenta que es así. Por ejemplo, voy a hablar de algunos tipos de visiones que han tenido algunas personas sobre el infierno. Por ejemplo, una monja católica, Sor Josefa, mística de Madrid, ella dijo lo siguiente en su visión: en un instante me encontré en el infierno, planchas encendidas que pasaban agujas muy gordas en el cuerpo. Los ojos parecían que se salieran de la órbita a causa del fuego que los quemaba horrendamente. Entonces, mire el parecido de esto con las sádicas torturas de los nazis. El cuerpo no podía mover ni un dedo, ni cambiar de posición. Los ruidos de confusión y blasfemia no cesan ni por un solo instante. Un nauseabundo olor asfixia y corrompe todo. Es como el quemarse de la carne putrefacta mezclado con alquitrán y azufre. Campos de concentración, Auschwitz y cámaras de gas. Parece que estuviera describiendo aquí esta monja. Entre ellas estaba una niña de 15 años. Podría ser Ana, ¿no? Podría ser Ana. Gritaba desesperadamente, maldiciendo a sus padres por no haberle hablado del temor de Dios y por no haberle avisado que existía un lugar como el infierno. Entonces, pensemos por un momento en que Ana, una judía en la Segunda Guerra Mundial, en el campo de concentración nazi, viéndose torturada y sometida a diferentes vejámenes y dolor, supongamos que Ana muere. Bueno, en realidad murió, ¿no? Entonces, supongamos que Ana, después de muerta, es llevada a un lugar llamado el infierno, donde en vez de ella pensar que al morir va a descansar de los nazis y de las SS y de las torturas alemanas, ahora resulta que va a ir a un lugar donde Dios la va a torturar peor. O sea, ¿cómo es posible de que las iglesias enseñen de que Ana, por no ser cristiana, va a ir a un lugar donde va a ser torturada, quemada y se le va a hacer algo peor que lo que hicieron los nazis? O sea, no tiene lógica. Cuando hablamos del infierno, del tormento eterno, o sea, un tormento por millones y millones y millones de años, estamos hablando de algo totalmente ilógico e irrazonable para esperarlo de Dios. Bueno, sigo con las descripciones porque es que las descripciones no las doy yo, las descripciones las dan los mismos religiosos. Bueno, las visiones de Wettig en el siglo IX, un monje alemán. Él hablaba de que en el infierno se quemaban los genitales, se flagelaban a las mujeres. Inclusive dice que vio al emperador Carlomagno desnudo y atado a una estaca como un animal al que le rasgaban eternamente, o sea, eternamente es por millones de años los genitales. Otra visión, Josefa Menéndez, una monja española, dice que había pasillos infinitos, oscuros y rodeados de fuego eterno, incapacidad de sentir amor, felicidad o esperanza, y constante crueldad y miseria en este lugar. Y ella dice que Dios le dio la tarea de predicar y hablar de este lugar. Eso es lo que piensan las religiones, que Dios les da la tarea de hablar del infierno, de hablar de la tortura eterna, de hablar de los vejámenes hacia las personas en el futuro por millones y millones y millones de años. Tundal, en la Edad Media, visitó el infierno también durante 2 días, dice él, y dice que vio cómo se cocinaban las almas podridas en cacerolas gigantes y, bueno, una cantidad de descripciones horrendas. Después viene Ana Catarina de Emmerich, siglo XVIII, también describió el infierno. Fue beatificada por el Papa Juan Pablo II. Dice que habían pantanos sombríos y espeluznantes donde los condenados en este lugar permanecían involucrados en todo tipo de depravaciones. En el exterior, miles de almas eran devoradas por animales de aspecto monstruoso. Ahora, uno piensa que listo, son visiones de monjes y sacerdotes católicos. Bueno, aquí no somos católicos, aquí somos evangélicos y nosotros no hablamos de esas cosas tan horrendas. Bueno, voy a mencionar lo que dijo un pastor en un discurso, un pastor bautista en su discurso. Detente un momento y trata de imaginar ser atormentado incesantemente para siempre sin final. ¿Esto no te aterroriza? Jamás una oportunidad de descanso o una gota de agua fría que refresque la garganta. Piensa de nuevo la duración de la eternidad. Trata de imaginártela día y noche
por los siglos de los siglos, ardiendo con fuego, como una araña en una hoguera. Gritos, lamentos, dolor, maldiciendo el día de haber nacido. A no ser que te arrepientas y vayas a Cristo, quien es tu única esperanza, serás maldito por Dios y eternamente atormentado por Él en su presencia, en la terrible plenitud de su ira, sin que nunca puedas morir, nunca morirás. Tú no morirás jamás. La eternidad es para siempre. Esto lo dijo William Nichols en uno de sus sermones. Entonces, mire, ¿no? Mire la forma tan, tan sádica como se describe este lugar y como se predica este lugar en las iglesias. Entonces, ¿podemos esperar de que Dios tenga un lugar así? Definitivamente no. Inclusive María Tudor, quiero contar esto porque esto es importante, quien fue reina de Inglaterra entre 1556 y 1558, ella justificó, ella la llamaba la reina sanguinaria y mató hasta 300 personas a las quemó vivas. Ella justificó eso con lo del infierno. Dijo que era mejor que esas personas murieran y quemaran sus pecados aquí para que no ardieran en el infierno por millones de años. Entonces, mire, hasta dónde esta doctrina justifica los horrores que se han cometido, como la Inquisición, la quema de brujas, la quema de herejes y diferentes cosas a lo largo de los siglos, ¿no? Entonces se ha convertido el infierno en un instrumento, ¿cierto? Como en un instrumento de regulación social, política y religiosa, donde al pecador, donde a la persona se le atemoriza acerca de este lugar. Ahora sí, entremos a lo que es el asunto bíblico, ¿no? Voy a hablar primero de lo que es la justicia y la proporción en la ley de Dios. Primer punto, en la ley de Dios nunca se aprobó la tortura. Nunca se aprobó de que una persona fuera llevada a un lugar donde fuera atormentada o torturada constantemente. O sea, la ley de Dios, en el caso de la ley que se le dio a Moisés, por medio de Moisés a la nación de Israel, aprobó fue la pena capital, ¿cierto? La destrucción de la persona, la muerte, para pecados graves. Para otros pecados más leves habían sanciones, pero nunca la nación de Israel practicó la tortura que practicaban las naciones vecinas, como por ejemplo los asirios, que se acostumbraban despellejar, acostumbraban torturar a las personas hasta morir. Entonces la pena capital era el castigo en la ley, y siempre ha sido así. En la Biblia siempre vemos de que Dios establece la pena capital como la pena máxima por los pecados graves, por los crímenes horrendos. Por eso dice Hans Kuhn acerca de este lugar, dice: una ilimitada tortura psicofísica de sus criaturas, tan despiadada y desesperante, tan insensible y cruel, ¿va a poder contemplarla por toda una eternidad un Dios de amor? ¿Con los bienaventurados en el cielo? ¿Necesita realmente tal cosa el Dios infinito por una ofensa finita para establecer su honor como sostienen sus defensores? ¿Es Dios un acreedor sin entrañas? ¿No es un Dios de misericordia? ¿Qué cabría pensar de un hombre que satisface su deseo de venganza con tal intransigencia y avidez? Entonces, esto lo dice un teólogo católico. Si lo dice un teólogo católico es porque él mismo siente de que, a pesar de que existe esta creencia, es totalmente ilógica e irrazonable para con las cualidades que tiene Dios. Entonces, el Seol. Voy a hablar de lo que es el Seol en el Antiguo Testamento, ¿no? En el Antiguo Testamento vemos el Seol, como decía nuestro amigo Luis Alfinger, no es una simple tumba o un simple hueco, no. El Seol representa un lugar simbólico a donde van todos los muertos, una condición después de la muerte. Ahora, en esta condición, en este lugar, el Seol, hay conciencia, hay sufrimiento, hay tortura. Bueno, Jacob en Génesis 37-35 dice, por su sufrimiento de haber perdido a José, supuestamente había muerto, dice, yo descenderé al Seol llorando por mi hijo. Entonces, el Seol no es el infierno. Sería ilógico que Jacob quisiera descender al infierno a sufrir más si antes quería era descansar. Bueno, en Job 14:13 ya Job dice lo siguiente: oh, si me escondes en el Seol, que me conservaras en secreto hasta que tu vida pasara. Entonces, Job también quería ir al Seol. 17:13, porque por más que yo espere, el Seol es mi casa. Ezequías en Isaías 38:10 también habla de que el Seol es su casa. David, dice Hechos 2, fue al Seol. Entonces noten cómo los justos en el Antiguo Testamento iban al Seol. También iban los injustos, ¿no? Porque dice el Salmo 88:11 de que el Seol es el lugar de la destrucción.
Y dice otros salmos de que los inicuos también van al Seol. Entonces, conclusión, en el Seol del Antiguo Testamento iban tanto justos como injustos. ¿Y había sufrimiento? Bueno, no es sino ver textos como Eclesiastés 9, 5 y 10, donde claramente se demuestra de que en el Seol no hay trabajo, no hay pensamiento, no hay conocimiento, no hay sabiduría. Y dice 3:17, allí los impíos cesan de la agitación y allí el cansado está en reposo. Entonces, los judíos pensaban que el Seol era un lugar de reposo. Por eso Marta le dice a Jesús, o por eso Jesús le dice a sus discípulos de que Lázaro estaba descansando. Entonces, ya vimos lo que significa el Seol, de que no es un lugar de tormento ni de sufrimiento, sino que es un lugar de descanso. En mi próxima intervención voy a mostrar ya lo que es el Hades y lo que es el Gehenna y el lago de fuego, para ver si estos lugares significan lo mismo que el Seol. Gracias. Muy bien. Muchísimas gracias, mi estimado José Luis Restrepo. Acaba de concluir tu tiempo de exposición de 15 minutos. Muy bien, mis estimados amigos. Vamos a pasar entonces ahora al tiempo de las refutaciones, donde cada debatiente tendrá también 15 minutos para replicar los argumentos de sus oponentes en debate, ¿verdad? De este tema específico sobre el infierno, ¿verdad? Bueno, un saludo para Lenry Padilla, para Lynn Castillo, Gina Corona, Angelito, la hermana Marta, para D'Angelo, para José Pastor, José Ambris, José Luis Castillo. Muy bien, para Valdemar Hernández Mejenes, María Romero, Francesco Varela. Muy bien, para cada uno de ustedes, Jane, Jonathan Pinela. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. José Pastor, también Mr. Basilio, Andrés Go. Dios les bendiga. Muy bien. Continuamos entonces, mi estimado Luis. Tienes, Saúl Nax, también bendiciones. Luis, tienes 15 minutos ahora. Adelante. Ok, comienzo. Voy con la refutación. Ya he explicado el tema que expliqué en la argumentación. Recuerda que los católicos, y desde el día de ayer estuve debatiendo con una amiga católica de España, ya debe estar durmiendo, sobre el purgatorio. No es la creencia de la teología evangélica protestante reformada. El purgatorio católico, ellos piensan de otra manera, es muy diferente. O sea, sí creen que existe el infierno, igual que nosotros, pero ellos hablan de un purgatorio. En lo que es el área emocional, le dije a Juan Peña que lo iba a nombrar, al apologista Juan Peña. Él dice que Venezuela es el infierno. Sí, yo lo puedo decir también. Es verdad. Y bueno, y después dice que México, su país, es el infierno. Bueno, él vive en México. De repente, cada quien tiene su... Pero es en el sentido emocional de cómo nos sintamos. Es en el sentido emocional porque en el deporte el Real Madrid le ganó a Liverpool. Liverpool vivió un infierno con el Real Madrid. Entonces todo esto es semántico. Tiene que llevarlo a la semántica. Ahora bien, yo voy a mostrar, y me falta algo por aquí, tenemos que entender que el lugar de reposo, porque son modismos hebraicos, eso se llama hebraísmo, dormir y descanso. El estado intermedio no es un lugar, es una condición, es un estado. Eso lo tenemos que entender y creo que él también lo piensa igual que yo, pero el problema está en que no es que está hablando en el sentido de que están durmiendo, porque hay una conciencia. Ya lo leí en Lucas y también hablé de la conciencia en el quinto sello, y Apocalipsis 6. Voy a 6 versículos. Nada más los voy a leer. Mi versículo clave, y esto es porque aquellos que dicen, ¡ay! No dijo verso. Bueno, voy a leer 6 versículos. Mi versículo clave, e irán estos, Mateo 25, 46, estoy usando Reina Valera, dice, e irán estos al castigo eterno, ¿verdad? Castigo eterno, más los justos a la vida eterna. Es mi versículo clave. Pero hay más versículos. Sí, por supuesto que sí. Judas o Marcos. Vamos a Marcos 9:46. ¿Qué dice Marcos 9:46? Déjame ver, dice, hablando del mismo tema, ocasiones de caer, dice, y si tu pie, 45, para que alguien diga, ay, no dijo el contexto, te tropiezo, mejor es que entres en la vida siendo cojo. Y si tus 2 pies
sean arrojados al infierno. Ok, pero el versículo 46, donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Pero es fuego que quema, se supone que está hablando en el sentido espiritual y es eterno. O sea, si estamos hablando y meditando de que este lugar, ya estoy hablando de después del juicio, es eterno y que es de condenación para los condenados. Ahora, cuando me hablas del Seol en el estado intermedio, yo terminé en mis 15 minutos hablando un poquito de eso, del seno de Abraham. ¿Qué se creía del seno de Abraham? Que era parte del estado intermedio, según los judíos, del Hades, en griego. Igual creían los judíos del segundo templo. Los judíos del segundo templo creían en este lugar sitio, ¿verdad? O el estado donde todos los judíos iban a ir excepto los paganos que no fueran judíos. Ellos creían eso. Los del segundo templo. Ahora bien, otro versículo. Oye, estos versículos son demasiado buenos. 1:9 de 2 de Tesalonicenses. Dice el versículo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia de Dios y de la gloria de su potencia. No hay para dónde agarrar con estos versos. Voy a Judas, 2 versículos en Judas, 2 versículos. El 7, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos han fornicado. Eso no es el problema, sino cómo termina. Sufriendo el castigo eterno, fuego eterno. Habla de qué? De Sodoma y Gomorra, pero castigo eterno. Castigo eterno. No estoy sacando nada más Mateo. Ya he saltado a Pablo, ya estoy diciendo Judas, voy para Daniel también. Verso 13, si no me equivoco. Sí, verso 13. Fieras ondas de mar. Falsos maestros, ¿verdad? ¿Qué dice? ¿Qué dice de ellos? Vergüenzas, estrellas errantes, los cuales se reserva la eterna oscuridad en las tinieblas. Descripción de esta condenación. Daniel, voy para que Daniel, capítulo 12, hablando de la resurrección, porque está hablando del futuro. Y los judíos también lo creían de la misma manera. Dice, despertarán, dormirán, ok. Pero es que la palabra hebraica de dormir es porque ellos están hablando en el sentido del sepulcro, del cuerpo. Pero ¿qué hay del alma? El alma tiene conciencia. Vamos para Lucas 16 otra vez. Y siquiera también Apocalipsis. Porque los que estaban en el altar, ellos tenían conciencia y le claman en el 5º sello al Señor diciendo, ¿hasta cuándo no vengarás nuestra sangre? Al menos de que me digan que esto es simbólico. Ya esto lo debatí yo con Fran, por eso es que lo repito aquí. Entonces, Daniel dice, ¿qué dice Daniel? Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Entonces, bueno, ¿qué más me faltaría por allí? Vamos para Lucas 16. Yo saqué 2 versículos de Lucas 16. Ok, ¿qué es una parábola? Las parábolas llevan un razonamiento a algo que identifica una verdad. Sea que no es parábola o que sí es parábola, esto no es el tema. El tema es que Jesucristo da a entender que en Lucas 16 hay una conciencia luego de la muerte. Porque no me voy a poner a debatir si es parábola. Mira, además de esto, ¿verdad? De la descripción que él hace, él habla del Hades, alzando sus ojos en el Hades, en el seno de Abraham. O sea, en este sitio, ahí lo nombra como sitio, pero recuerda que es una parábola. Lo que importa es cómo lo termina diciendo Jesucristo. ¡Ay! ¿Qué dice el Señor? Porque tengo unos hermanos, dice el que estaba del lado de sufrimiento. Pero yo no estoy diciendo que venían unos demonios y le entraban a golpe o le caían a palazos. Yo no estoy diciendo eso porque eso no lo enseña la Biblia. Yo estoy hablando en el sentido de la parábola que hay una conciencia. Existe una conciencia, porque el Señor lo dice. Hablando del tema, creo que Lucas 16, el rico y Lázaro, ok, cuando le dice a él sobre que vaya y le predique, y él le dice, pero es que estaba hablando el hombre ya sin cuerpo, en el estado intermedio, sea que él le estaba hablando en el sentido de parábola, él da a entender de que hay una eternidad en el estado intermedio. Bueno, eternidad no, perdón, que hay una conciencia. Porque el gusano no representa un gusano, el gusano de ellos, dice en el texto griego, el gusano de ellos. ¿Por qué? Porque no dice el gusano de ellos, hablando de que su conciencia nunca recibieron la palabra de Dios. En lo que él me está diciendo, que yo escuché, él tiene que entender algo. Hans Kuhn es un católico liberal. Aquí, este canal de Salvador Barragán
es contra católico. Si alguien nombra a Kuhn, todo el mundo se va a reír de los católicos, porque Kuhn es un teólogo liberal y sabemos que la teología neoliberal, Kuhn del siglo pasado, la teología liberal no cree en el infierno. Entonces Kuhn no sirve como referencia. En lo que es justicia de Dios, en la ley de Moisés y todo esto, tenemos que entender que Jesucristo nombra estas palabras, hablando de Hades, la nombra 45 veces. Y Jesucristo no tembló para decirlo. Ya yo estoy nombrando los versículos. Entonces Jesucristo salva. ¿De qué salva Jesucristo? De la condenación eterna. Entonces, ¿existe el estado intermedio? Sí existe. ¿Existe esta condenación eterna, que es el infierno, que es el lago de azufre? Sí existe, porque ya estoy diciendo todos los versículos. No he dicho nada más uno. Entonces, tenemos que entender que yo no estoy hablando de purgatorio, donde se purgan los pecados y las purgas de los gatos. No, yo no estoy hablando nada de eso. Entonces, los judíos creían del segundo templo que sí existía. Pero ¿qué pensaban los judíos? Que era solamente un lugar exclusivo para ellos, el seno de Abraham. Y la condenación era para aquellos que no eran judíos. Cuando llega el Señor Jesucristo, da a entender que la justicia, que es la imputación, era que todos merecíamos la condenación. Es decir, el infierno. Eso es el tema de soteriología. Entonces, si todos merecíamos el infierno, la condenación, Él nos hace santos y justos. Esto es salvación. ¿De qué estamos siendo nosotros salvos? De la condenación eterna. Entonces yo utilizo las palabras de una manera emocional y digo, comamos y bebamos que mañana moriremos. Total, todos vamos a ser exterminados porque no hay infierno. Total, comamos y bebamos que mañana moriremos porque no hay infierno. Tenemos que tener en cuenta que Jesucristo habló del infierno a proporción del amor. Lógicamente Jesucristo habló del amor, pero aquí el tema es este tema, es la condenación eterna. Entonces, entendiendo todo esto, son palabras descanso y dormir hebraicas. Un hebraísmo. Hay que entenderlo de esa manera. Cuando en Juan 11 ella le dice, mi hermano duerme, pero el Señor dice más adelante, cuando da a entender a los discípulos, Lázaro ha muerto. Está muerto. Hay una separación del cuerpo y del alma. Está dormido. Ellos lo tomaban de una manera de que ellos como judíos del segundo templo, bajo esta creencia, solamente ellos iban a ser salvos y iban a resucitar, no para condenación. Ahora, ¿el cristianismo lo toma de esta manera? Sí, pero por la sangre de Cristo. Esto es importantísimo. Sin la sangre de Cristo no hay remisión de pecado, por lo que enseña la Torá. Entonces, en lo que estamos hablando, ¿salva qué es Jesucristo? De la condenación eterna, al menos de que ustedes me digan de qué salva, no sé. Pero Jesucristo salva de la condenación eterna. Para eso murió el Hijo del Hombre, por amor hacia nosotros. Estoy predicando. Seol representa la condición. Exactamente, muy bien. Ahora, Job, como ya yo lo dije, habla de una manera personificando. David, Ezequiel, eran judíos. Entonces, la creencia del segundo templo para adelante era de que todos iban al lugar, a esta condición, porque cualquiera me va a decir, no es lugar, ok, pero cuando habla después del día del juicio, sí me habla de un lugar donde va a ser arrojado todos los muertos, el mar va a entregar a los muertos, Apocalipsis 20, el Hades, y ya no existirá muerte. Cuando habla de muerte, es después de resurrección. Unos para vida eterna y otros para condenación. ¿Qué me falta por ahí? La justicia de Dios. No es que Dios sea un ser injusto, pero Hebreos capítulo 9, creo que el versículo 27, dice que Él también es fuego consumidor. Entonces, no me estoy saliendo del tema para nada. Siempre hacen la misma pregunta de que Dios es malo, Dios es muy malvado, pero es que Dios mandó, el Padre mandó a Jesucristo. El Padre manda a Jesucristo para que muera en la cruz. Y por medio de Jesucristo, Juan 14, ¿verdad? Que dice el versículo 6, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, por medio de Jesucristo es que tenemos entrada, Hebreos capítulo 9, a el lugar santo. Pero es por medio de Jesucristo, porque Él entrega el sacrificio. Todo esto se tiene que entender para llegar a un acuerdo de que el cristianismo cree, no estoy hablando del cristianismo medieval, porque algunos católicos ya han dejado de creer, católicos romanos, perdón, han dejado de creer en el purgatorio. No creo que los católicos ortodoxos
no creo que crean en el purgatorio, pero tendría que hablarlo con un amigo que es ortodoxo. Entonces, ¿qué me falta por allí? Me falta lo del Kebe, perdón, lo de Gehenna, sí, lo del Kebe ya está explicado. Explicado bien. Vamos al Gehenna. ¿Por qué? Porque creo que me faltan algunos minuticos y entonces me da chance de hablar del Gehenna. Que el Gehenna creo que es el tema indicado. Ya he explicado lo del Seol y lo del Hades. Tenemos que tener en cuenta, gracias mi hermano, que el vocablo viene de este periodo de tiempo en Segunda de Crónicas, cuando se gobernaban los reyes acá y Manasés su hijo. Ellos mataban en Moló y todo esto quedó hasta los tiempos de Jesucristo como un vertedero, creo que está en el este, oeste, algo así, pero allí siempre era donde el lugar que determina el Gehenna en griego, nunca se apagaba la basura y estaba lleno de gusanos. Entonces él lo toma de esta manera y dice el lago de azufre en Apocalipsis. 5 veces Apocalipsis lo nombra, Apocalipsis 25, hablando de la muerte, y del Hades, fueron lanzados en el Gehenna. Septuaginta, creo que ya lo había dicho, no sé, 65 veces Seol se toma como Hades. Entonces, el estado intermedio pasa a ser el Hades en griego. 4 veces se traduce Thanatos. ¿Por qué? Porque es de manera que tenemos que tener en cuenta que a veces se hablaba del Seol como sitio de condenación en el libro de los Salmos. También lo dice Job, también era un sitio de condenación, no para judíos, porque ellos eran judíos, o para los mismos que eran hijos de Abraham, sino para los impíos. Y ellos lo tomaban de esa manera. Cuando leí lo de Jonás, que dice, me has abandonado en el Seol, estaba en el P. Entonces lo toma también de esa manera. Entonces creo que no me faltó nada. Si me falta algo, bueno, después que vea el debate me daré cuenta. Pero leído todo, el lugar de condenación eterna, dije en los versículos. Y en el estado intermedio también hay conciencia. Estarán de una manera las almas en la condición de esperar el juicio y la resurrección de los muertos. Bien, muchísimas gracias, mi estimado Luis Alfinger. Acaba de concluir tu tiempo de refutación. Bien, continuamos entonces con este debate. Ahora es el turno de nuestro estimado José Luis Restrepo. 15 minutos para refutación también a partir de ahora. Adelante. Bien, yo quiero empezar mi intervención con una ilustración. Creo que se ve bien ahí, ¿cierto? La taza, la gran olla roja. Esto va a representar lo que es el Seol, ¿no? Ya vimos por algunos textos del Antiguo Testamento que al Seol entran, ¿cierto? Es la condición a donde van los muertos, entran también las personas justas, como Jacob, como Job, como Ezequiel, como David. Según Hechos 2 también David está en el Seol o en el Hades. Decía Hechos, ahí van los justos. Pero también hay otros textos donde se nos muestra de que en el Seol no solo estaban los justos, sino que también los injustos. Si vemos, por ejemplo, Job 14:13 dice, perdón, 17:13, dice, a ver, se me perdió el texto, disculpen un momento. Es Salmo 9:17, dice, la gente inicua se volverá al Seol, aún todas las naciones que se olvidan de Dios. Entonces, según el Antiguo Testamento, también las personas inicuas van al Seol. Entonces, en el Seol es un lugar de condición a donde van tanto justos como injustos, no es un lugar de tormento, porque ¿cómo vamos a pensar de que Dios va a atormentar, a enviar a un lugar tan horrible también a sus servidores fieles? Ahora, ¿de dónde nace la idea de que el Seol, después el Hades, son sitios a donde son atormentadas las personas, las almas que van allá? ¿De dónde sale el cuento de la inmortalidad del alma que no se plantea en el Antiguo Testamento? Porque en el Antiguo Testamento se plantea la resurrección, se plantea el descanso eterno, el dormir, ¿cierto? El reposar, el descansar en inconsciencia, como lo dicen textos, como ya había dicho, como por ejemplo Eclesiastés 9:5 y 10, es un texto que habla de que en el Seol no hay conciencia, y otros textos también hablan de, dice, yo descenderé al Seol, se me perdió el texto que habla donde en el Seol hay reposo. Entonces el Seol es un lugar de reposo, un lugar para dormir. ¿Hasta cuándo? Marta dijo que hasta el último día que fuera levantado Lázaro. Ella sabía y tenía conciencia como día de que del Seol se salía solo en el último día. Pero bueno,
¿De dónde sale la idea de la inmortalidad del alma y de que hay un lugar en el Seol donde las almas son atormentadas? Bueno, resulta que después de que los judíos estuvieron en el exilio babilónico, después también bajo el mandato medo-persa, regresaron a la nación de Israel y después viene lo que es la influencia griega por parte de Alejandro Magno, que conquista todas estas tierras. Entonces, hay algo que se llama la paideia griega, que es la cultura, la enseñanza de la cultura griega, y esa paideia griega hizo de que tanto Alejandro Magno como, digamos, todos los griegos regaran sus enseñanzas por todo el mundo conocido o el mundo conquistado por ellos, ¿no? Querían helenizar a todas estas naciones. Entonces, ya en la época de, digamos, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hay un vacío profético ahí, donde no aparecen libros inspirados por Dios, donde en la época de los macabeos y aparecen judíos que quieren helenizar a los israelitas, ¿cierto? Por ejemplo, Aristóbulo del año 150 a.C. quiso helenizar a los israelitas. Yo tengo aquí lo que él pretendía, ¿no? Lo voy a leer. Dice... A ver, se me perdió la nota, porque estas son notas que hay que leer, difícil grabárselas de memoria. Bueno, decía Aristóbulo de Alejandría, se dice sobre él que era un filósofo peripatético de la doctrina de Aristóteles, judío, vivió en el año 150, después de Ptolomeo VI, ¿listo? Él trataba de armonizar las teorías filosóficas de aquellos tiempos con la doctrina de Moisés para propagar el judaísmo entre los paganos. Trata asimismo de demostrar que Pitágoras, Sócrates y Platón habían bebido sus ideas de la tradición hebrea, y este filósofo fue utilizado por autores cristianos que quisieron acercar el cristianismo a la tradición griega. Otro ejemplo de cómo se trató de helenizar el judaísmo fue Filón de Alejandría. Entonces, tanto Aristóbulo como Filón de Alejandría y otros personajes creían en la inmortalidad del alma de Platón, no en el reposo, ¿cierto?, en la muerte inconsciente del Antiguo Testamento, sino en la inmortalidad del alma. Entonces, estos personajes trajeron estas ideas al judaísmo, y en la época macabea, un poquito antes de la época macabea, es donde nace la secta de los fariseos. Los fariseos, según Flavio Josefo, lo cuentan en Antigüedades Judías, no voy a leer la cita porque se me va el tiempo. Él dice que los fariseos creían en la inmortalidad del alma y enseñaban acerca de un lugar de tormento más allá de la muerte. También en la época macabea aparece lo que es el libro pseudoepigráfico de Enoc, un libro que sabemos de que es apócrifo o deuterocanónico. En el libro de Enoc, Enoc narra también algunas condiciones de la vida más allá de los muertos, y Enoc habla de algo interesante, que es lo que tiene que ver aquí con el asunto. Habla de que en el Seol habían 4 tipos de receptáculos, y que cada receptáculo correspondía a determinado tipo de personas. Los que eran buenos, justo ante la vista de Dios, era un receptáculo bueno, donde podían participar de bienaventuranzas. Los que eran malos estaban en un receptáculo donde eran atormentados. De ahí de ahí el judaísmo se pegó, de esa influencia griega, y de estos libros se pegaron del asunto de que al morir, las almas buenas iban a un lugar de tranquilidad y de reposo. Algunos pensaban, lo llamaban, como decía nuestro amigo, el seno de Abraham, pero que había otro receptáculo que era para los inicuos o los malos, que era donde eran atormentados. Entonces, los fariseos en especial estaban a la vanguardia de esta enseñanza. Por eso es que Jesús, cuando narra su parábola del hombre, del rico y Lázaro, Jesús toma elementos de lo que creían los mismos fariseos para utilizar simbólicamente y utilizarlo bajo el contexto de lo que él quería enseñar en ese momento. Jesucristo a los fariseos los ejemplificó con el hombre rico, y a las personas del común, a los judíos sinceros, los personificó con Lázaro. Entonces Jesucristo lo que estaba hablando es que habría un cambio de condición para ellos. Los fariseos que eran opulentos caerían en la desgracia, y la gente común que era despreciada subiría al seno de Abraham en sentido simbólico. La palabra seno en la Biblia significa favor, estar en el favor de una persona. Por eso Jesús estaba en el seno para con Dios. Por eso Juan siempre se sentaba en el seno de Jesús, porque el seno, esa parte en las cenas judías, era considerada una posición de favor. Entonces aquí está hablando esta ilustración de que la gente común caería en una condición de favor. Y hay detalles muy interesantes en la parábola del hombre rico y Lázaro, ¿no? Por ejemplo, Jesús
casi que proféticamente le está diciendo a ellos de que así alguien de entre los muertos resucite, ellos no le van a creer. Y efectivamente pasó eso. Un poco después muere Lázaro y qué curiosidad, ¿no? El mismo nombre. No estoy diciendo que sea el mismo nombre de la parábola, no, sino que es curioso que muera una persona con el mismo nombre y que esa persona resucite y no cuente nada de un lugar de tormentos ni nada de un lugar de bienaventuranza, sino que simplemente estuvo 4 días muerto. Y es curioso de que los fariseos no creyeron en él, como lo dijo Jesús en la parábola. O sea, Jesucristo estaba mostrando por medio de símbolos, por medio de algunas de las ideas que tenían los mismos fariseos, lo que le iba a pasar a ellos, que así regresara alguien de los muertos no iban a creer y no iban a poner fe en Jesús. Entonces, definitivamente la parábola fue relatada por Jesús como un simbolismo para acusar a los fariseos y para ensalzar a las personas humildes en ese momento. Ahora, ¿qué era el Gehenna también? Ya vimos de dónde nace la situación de lo que es la inmortalidad del alma, que va en contra del tema de la resurrección de los muertos, y ya vimos el tema, ¿cierto? De dónde nace la idea de que en el Seol, en el infierno, hay diferentes lugares y hay diferentes condiciones, ¿no? Ya vimos de que el Seol, bíblicamente, el Seol solo es uno, es un lugar de reposo y descanso y de inconsciencia, y van tanto justos como inicuos. Ahora, el Gehenna, Jesús aquí nuevamente utiliza de manera ilustrativa algo que existía, que era el basurero afuera de las murallas de Jerusalén. En ese lugar era el valle del hijo de Hinón, y ya nuestro amigo comentó cuando nació ese lugar, cuando los israelitas en la época de ciertos reyes empezaron a quemar a sus hijos en este lugar. Si vamos a Jeremías 7:31, dice que a Dios el quemar a sus hijos ahí en ese lugar, en ese basurero, en ese tiempo no era un basurero, era un altar de Amolok. Quemar a los hijos en ese lugar no le había subido al corazón ni lo aprobaba. Entonces, sería muy irónico, muy lógico pensar de que Dios no aprobaba de que se quemaran a los hijos en este tiempo, pero sí apruebe después, y que Jesús lo apruebe de que se quemar a sus hijos en el Gehenna. Ahora, eso nos indica de que Jesús utilizó el Gehenna como algo simbólico, porque era un basurero, este Gehenna era un basurero donde era echado todo lo que no servía, cuerpos muertos de criminales, de animales, basura. Pero resulta que hay algo especial aquí. Este lugar no era un lugar para perpetuar la tortura o el sufrimiento, sino antes, por el contrario, era un lugar para aniquilar, para quemar esos cuerpos muertos, para quemar la basura y lo que no servía. Entonces los judíos inclusive echaban azufre, echaban algo que hiciera que la combustión se acelerara. Entonces Jesús no estaba hablando de un tormento eterno. El fuego es eterno porque ese lugar simbólico de castigo y destrucción está ahí siempre, pero la persona no es atormentada para siempre. La persona no va a estar siempre quemándose. No, Jesús lo utilizó como símbolo de destrucción eterna. No podemos aquí empezar a hablar de gusanos inmortales, como algunos piensan que son gusanos literales, aunque nuestro amigo piensa que representa la conciencia, ¿no? Entonces definitivamente el Gehenna es todo lo contrario a un infierno de tormento eterno, porque el Gehenna es un lugar de exterminio, de aniquilación. Inclusive voy a darles una ilustración, porque nuestro amigo citó Hebreos, donde dice que Dios es fuego consumidor. El infierno de fuego eterno es totalmente contrario a la idea de fuego consumidor. Le voy a decir por qué. Porque cuando hablamos de consumir algo es destruirlo y desaparecerlo, hasta que desaparezca, no de que se perpetúe. Voy a dar un ejemplo. El ejemplo es el de la zarza ardiente. Si nosotros leemos Éxodo 3:2, vemos de que la zarza ardía, pero no se consumía. Entonces, para que el infierno fuera realmente un lugar de tormento eterno donde se van a quemar las almas por toda la eternidad, tendría que decir lo mismo que la zarza. Tendría que decir que irán al lugar donde no son consumidos, donde no se van a consumir. Pero la Biblia dice lo contrario, dice que al Gehenna o al lago de fuego se va a ser destruido y se va a ser consumido, se va a ser portado por toda la eternidad, aniquilado. Bueno, tengo muchos textos, ¿cierto? Tengo una lista grande de textos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento donde habla de que los muertos serán aniquilados, destruidos, cortados, que serán destruidos para siempre, que desaparecerán, que no quedará rastro de ellos. O sea, toda esta terminología nos indica de que el lugar a donde van los muertos, que es el Gehenna, o el que es el mismo lago de fuego, no es un lugar para, digamos, quemar a las personas por millones de años, sino que al contrario es para destruirlas, para aniquilarlas. Ahora, si el Seol fuera un infierno, si el Hades fuera el infierno, como lo traducen algunas Biblias,
¿Cómo es posible de que tanto la muerte, que es algo simbólico, el Seol y el Hades sean después en un Apocalipsis echados al lago de fuego para ser destruidos? Entonces, si en el lago de fuego se destruye la muerte, se destruyen los inicuos y se destruye todo lo que nos sirve, como inclusive cosas simbólicas como la bestia, el falso profeta y todos estos elementos, tanto simbólicos como reales, si son destruidos en el lago de fuego, y Apocalipsis nos dice que el lago de fuego es la muerte segunda, entonces estamos hablando de que el lago de fuego es la última instancia donde ya son destruidas para siempre estos elementos. No estamos hablando de tenerlos vivos perpetuamente, porque la vida eterna se le promete a los justos. La vida eterna no se le promete a los inicuos no se les dice que van a vivir eternamente siendo atormentados, no. Entonces, ahora alguien dirá, bueno, pero el Apocalipsis habla de que inclusive el humo de ese tormento asciende. Bueno, eso también tiene su simbolismo, ¿no? Por ejemplo, hay un texto donde se habla de Edom, ¿cierto? De Edom, dice que no se apagará de noche ni de día y que su humo ascenderá de generación tras generación cuando sea asolada. Ese es Isaías 34, 9 y 10. Entonces, Edom fue destruida. ¿Y el humo qué representa? El humo representa de que siempre quedó esa destrucción en el aire, siempre en la mente, siempre a nivel profético esa destrucción está ahí. Lo mismo pasará con los que sean destruidos en el lago de fuego. La muerte segunda, la muerte total. El humo que asciende significa eso, significa de que siempre se recordará lo que pasó con los inicuos. Significa de que ese humo de recuerdos estará simbólicamente presente para recordar de que fueron destruidos por el fuego de Dios. El fuego de Dios significa juicio, significa aniquilación, significa destrucción. Entonces, de esa manera, estamos probando de que Dios no tiene a las personas, ¿cierto? Esperando ahí para un lugar para atormentarlas por millones de años, para quemarlas y cometer toda clase de vejámenes contra ellos. No. Simplemente Dios le dará la vida eterna a los justos, a las personas buenas, y a los cínicos, al diablo, los destruirá para siempre. Eso es lo que explica la Biblia. Gracias. Muy bien. Muchísimas gracias, mi estimado José Luis Restrepo. Acaba de concluir tu tiempo de refutación. Bien, mis estimados amigos y hermanos, ahora vamos a pasar a un tiempo muy importante que es el tiempo de las preguntas. Bloque de preguntas y respuestas. Espero que ambos debatientes estén preparados, ¿verdad? Para poder realizar, si no me equivoco, son 3 preguntas, ¿verdad? A su oponente en debate, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a comenzar con este tiempo. Así que, mi estimado Luis, tienes 1 minuto para formular tu primera pregunta. Adelante. Voy a cambiar las preguntas. Entonces lo que quiero es que empiece a interpretar. La pregunta va con Mateo 25:46. Vamos a hablar nada más de Nuevo Testamento. Mateo 25:46. Judas 1:7-13, los versículos. Y 2 Tesalonicenses 1:9. ¿Cómo lo interpretas? Disculpe, se me perdió la imagen, ¿no? Creo Okay. que se le quedó pegada la imagen. A eso. A ver, si pudieras inclinar tu teléfono un poquito, a ver. O si no, salir y volver a entrar. Sí. Sí, tiene que salir y entrar para que reinicie otra vez. Sí. Si no, salir y volver a entrar, mi estimado, para que puedas. Voy a entrar a ver cómo es. Ok. Vamos a esperar entonces un momento. O si no, pueden apagar las cámaras para, si no, evitar el tiempo. Para evitar mi estimado José Luis. Ok, ahí está nuevamente. Creo que estoy apareciendo ya. Sí, ¿Sí ok, estoy? Luis, si no prende tu cámara, si no. Ok, ya está bien. ¿Se entendió la pregunta, mi estimado José Luis? ¿Sí me escuchan bien? Sí, te escuchamos bien. Como es que escucho un eco como si fueran voces. Ok, pero ahora escuchas bien. ¿Me pueden cerrar mejor?
enterrar, Pérez el Salvo. Ah, ok, vamos a hacer algo. Ok, vamos a esperar entonces a nuestro estimado José Luis Restrepo, ¿verdad? Para que se pueda sumar nuevamente a la transmisión. Mientras tanto, voy a enviar algunos saludos, si les parece, mis estimados amigos. Dios bendiga la vida de nuestra hermana Marta nuevamente, Saúl Nax, José Luis Castillo, Jorge Viramontes, Valdemar Hernández Méjenes, Claudina Alvarado, José Luis Castillo, Francesco Varela, Ángel González, Jonathan Pinela, a José Luis ya lo habíamos saludado, María Romero, muy bien, Álvaro Hernández, el último lobo, dice por ahí, Angelito, muy bien, a ver, Mr. Basilio, muy bien, a ver, 3WW, muy bien, vamos a ver, para D'Angelo, saludos también, para Lynn Castillo, para José Pastor, Tomás Álvarez, Rodrigo Guerrero. Muy bien, Dios les bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos y amigos. Gracias por estar presentes en este gran debate sobre el infierno. ¿Qué creen ustedes? ¿Existe o no existe el infierno? ¿Habrá una condenación eterna para el diablo, sus demonios y todos aquellos que rechazaron, ¿verdad? El evangelio de Cristo, rechazaron, ¿verdad? La gracia del Señor. ¿Habrá una condenación eterna o no habrá? Bueno, estamos descubriéndolo. O mejor dicho, estamos escuchando, creo yo, un gran debate sobre este tema, ¿verdad? ¿Existirá o no existirá el infierno? Así que, bueno, vamos a esperar, ¿verdad? El tiempo para que nuestro estimado José Luis se pueda sumar nuevamente a la transmisión. José Luis Restrepo, ¿verdad? Vamos a esperar un tiempo considerado de 5 minutos. Si no, ya pues lamentablemente será para otro día recuperar este tiempo ya, pero solamente a partir del bloque de preguntas y respuestas. Sería ya la continuación entonces del debate. ¿Ok? Muy bien, vamos a esperar entonces, mi estimado Luis. Bueno, si quieres enviar algunos saludos, Luis Alfinger, también adelante, bienvenido. Bueno, mayormente saludo a los hermanos que siempre están pendientes de República Dominicana. Parece ironía, muy poca gente de Venezuela, debe ser por la falta de internet, muy poca gente de Venezuela utiliza YouTube, pero saludo también a los hermanos de Venezuela que a veces también me hablan de los debates, los hermanos de aquí que pueden ver los debates. Saludo a los hermanos de allá de Perú, que tengo buenos amigos, a los amigos también de México, sobre todo Estados Unidos, México, los mexicanos que viven en Estados Unidos, los latinos que viven en Estados Unidos. Bueno, de nombrarlos, creo que si los voy a nombrar, puede ser que alguien se moleste si no lo nombro. Saludos también a la gente de España y Dios los bendiga. Muy bien, aquí está nuevamente con nosotros nuestro estimado José Luis Restrepo. Gracias, Luis, por tus palabras. Bueno, mientras llegabas, mi estimado José Luis Restrepo, ahí le cedí un momento la palabra a Luis para que pueda enviar algunos saludos, ¿verdad? Algunos comentarios, pero nada acerca del debate, ¿verdad? Para guardar, pues, la ética, ¿verdad? De no comentar algo sobre el debate mientras el oponente en debate no se encuentre, ¿verdad? Muy bien, José Luis, entonces, ¿qué te parece? ¿Continuamos con la transmisión? Sí, pido disculpas. Lo que pasa es que el teléfono se quedó congelado y yo volví a entrar y resulta que escuchaban las dos transmisiones al mismo tiempo. Entonces me tocó reiniciar el equipo, pero aquí ya estamos. Podemos continuar. Ok, no te preocupes, mi estimado. Totalmente comprensible. Muy bien. Entonces, quería preguntarte, mejor vamos a reiniciar el tiempo y Luis, puedes volver a plantear tu pregunta, por favor, para que José Luis la pueda responder. Adelante, un minuto. Ok, de acuerdo a los versículos, los voy a nombrar. Mateo 25, 46, Judas 1, 7, 13, 2 de Tesalonicenses 1, 9. ¿Cómo interpretan ustedes allí el Gehenna y las palabras dichas por Jesucristo, Pablo y Judas? Muy bien, muchísimas gracias, Luis, por tu pregunta. José Luis, tienes 2 minutos o 3 minutos.
Ok, vamos a ver. 2 minutos. Ya, 2 minutos, está bien. 2 minutos para responder. Adelante. Listo, voy a leer, por ejemplo, la segunda Tesalonicenses 1:7. Dice, para ustedes que sufren la tribulación con alivio, juntamente con nosotros, el tiempo de la revelación del Señor Jesús desde el cielo con sus poderosos ángeles, en fuego llameante, al traer el venganza sobre los que no conocen a Dios y sobre los que no obedecen las buenas nuevas acerca de nuestro Señor Jesús. Estos mismos sufrirán el castigo judicial de destrucción eterna de delante del Señor y de la gloria de su fuerza. También, por ejemplo, Mateo creo que 5:13 habla de los malditos que serán echados al cortamiento eterno. Entonces, cuando las escrituras utilizan estos términos, cortamiento eterno, destrucción, castigo eterno, no están hablando de torturar, ¿cierto? De quemar y de chuzar y de hacer toda clase de tipo de cosas horrendas con las almas o con los cuerpos, lo que crea la persona por toda la eternidad y por millones de años. No se está refiriendo a eso. Las escrituras en el Nuevo Testamento en griego utilizan un término que se llama apoleian. Si nosotros investigamos ese término apoleian en lo que es el Strong, en lo que es el léxico Taller y otros léxicos reconocidos, vamos a ver de que la idea básica es cortar y que se seque, que se destruya, ¿cierto? Que se aparte aquello que se mandó, digamos, al cortamiento. Entonces, el término básico del significado de apoleian es destrucción. Entonces, en eso creemos nosotros, de que cuando en el lago de fuego es echado todo, es para destrucción eterna, es para... Ahora alguien dirá, bueno, pero ¿eso qué castigo es? ¿Cómo que qué castigo es? O sea, el justo recibe bendiciones, recibe un paraíso, sea en el cielo o en la tierra, recibe por toda la eternidad la compañía de Dios, mientras que el inicuo simplemente deja de existir para siempre. Es la pena capital, la pena máxima. ¿Cómo no va a ser un suficiente castigo ese por la iniquidad? Tiempo. Muy bien, muchísimas gracias, mi estimado José Luis, por tu respuesta. Mi estimado Luis, tienes 1 minuto para la réplica. Adelante. Ok, página 269, el vaina, apoleia. Bueno, es un verbo. Forma intensificativa. Aplumi, esto es griego. Significa destruir. Es lo que significa. También nombra todos los versículos. Bueno, los versículos son bastantes. Ahora, está en voz media. Esto hay que entenderlo. Perecer también significa, leyendo el Vine, la idea de comunicación no es la de dejar de existir. Eso es lo que dice él. Sino que el ser deja de tener bienestar. Esto queda basado en que hay una ruptura, dice él, cita a Lucas, cita a Mateo, entonces también cita a la oveja perdida, es largo y extenso, pero él dice, o los eruditos dicen, que no es aniquilación. Una cosa es aniquilación y otra cosa es destrucción. Me pasé, mi hermano, disculpa. Sí. Sí, o no sé, José Luis, si les doy 2 minutos de réplica, ¿está de acuerdo o 1 minuto está bien? Dos. Dos, ya listo. Continúa hasta el minuto 2, Luis. José Luis, adelante. No, bueno, tranquilo. Bueno, según lo que me dice el erudito del diccionario Vine, que sé que a veces Vine, ustedes también lo utilizan. Bien, dicho esto, no puedes entonces tomar la palabra destruir y cortar cuando yo acabo de escuchar que según la versión que acabo de escuchar, utilizas la palabra destruir en 1 Tesalonicense, en 2 Tesalonicense. Pero también está Mateo, capítulo 25, en donde me habla de las dos referencias. Yo quería mayormente era la referencia del castigo eterno, que ahí es donde tenemos el problema. Exactamente ahí es donde está el problema. Eso es lo que yo más o menos estaba preguntando, pero bueno, hasta ahí lo dejo, mi hermano. 3 minutos. Muy bien, mi estimado. Muchísimas gracias por tu réplica, si no me equivoco. Muy bien. Muy bien. Ahora sí es el turno entonces de mi estimado José Luis de formular su primera pregunta. Adelante, José Luis. Bueno, en Apocalipsis 21
dice, dice básicamente el versículo 4 dice, limpiará toda lágrima de sus ojos y la muerte no será más, ni existirá más lamento, ni clamor, ni dolor. Las cosas anteriores han pasado. Entonces le quiero establecer una situación hipotética, Luis, para que entienda el alcance de esta creencia. Supongamos, Luis, que usted está en un cuarto con todos los lujos, las comodidades posibles, el bienestar, todo el bienestar posible. Pero resulta que cerca de su cuarto hay otro cuarto a donde envían a su mamá, a su abuela, a su hija, o a su tío, o a su tía, o a quién sabe cuántos familiares. Es una situación hipotética que le puede pasar a usted o a cualquier otro evangélico, o a cualquier otro católico, o a algún católico. Y supongamos que en ese cuarto los llevan a torturarlos, los llevan a asarlos en un horno de fuego. Y no solo por un día, de pronto para que pague un pecado, no por una semana ni por un año, sino por miles y miles y millones de años. ¿Crees tú que eso es verdad, es la justicia de Dios y el amor de Dios? ¿Someter a tus familiares y tus amigos a ese tipo de castigo tan sádico? Tiempo. Ok. Muy bien, gracias por tu pregunta, José Luis. Luis, tienes 2 minutos para responder. Adelante. Está utilizando una falacia, no recuerdo cómo se llama esta falacia, la estaba ahorita meditando. Es la falacia de la emoción. O sea, la está utilizando desde que comenzaste el argumento. No recuerdo cómo se llama esta falacia del sentimentalismo y la emoción. O sea, es una falacia que se utiliza moviendo las emociones. Eso es bueno para aquellos que están escuchando, porque yo de verdad soy de poco llorar. Ahora, yendo a lo que enseña la Biblia está escrita inspirada por Dios. Todo lo que tú nombraste es emoción. Jesucristo no fue emocional. Cuando él dice, pasa de mí esta copa, si es tu voluntad, si Jesucristo fuera sido emocional o sentimental, simplemente dice, no voy a la cruz. Entonces no podemos llegar a un acuerdo de decir que porque hay una condenación eterna, pobrecita la gente. Bueno, cuando el Señor murió en la cruz, él dio a entender exactamente que era para los redimidos en su sangre. Exactamente, siempre lo predico. Es redención para su gente, o sea, sus elegidos, sus escogidos, su único pueblo, su iglesia. Entonces, aquellos que no son, el Señor deja las advertencias. Las parábolas son advertencias. Mateo capítulo 25 está llena de advertencias después que habla de Mateo 24, ¿verdad? Entonces, ¿qué enseñan las parábolas? Al final de las parábolas de escatología, que no recuerdo ahorita muy bien cuántas son, pero son 40 y tantas parábolas del Señor, 42, él dice, en estas parábolas, vendrán los ángeles, recogerán y el fuego nunca se apaga. Siempre en estas parábolas habla de la misma manera, dando a entender esto. La idea es emocional, la que me estás planteando. Entonces viene siendo falaz la idea. Hasta ahí te lo dejo. Muy bien, muchísimas gracias, Luis, por tu respuesta. José Luis, tienes 2 minutos para replicar. Adelante. Bueno, recuerda que leí un comentario de un pastor bautista donde muy emocionalmente describía los tormentos del infierno. Y no solo lo hace este pastor bautista, sino en todas las iglesias, con mucha emoción se describe el infierno. Entonces, ¿por qué vamos a hablar de falacia emocional si eso es lo que predican las iglesias? Ahora, ¿por qué leí yo Apocalipsis 21:4? Porque no tiene lógica de que diga de que ya no habrá lamento, ni clamor, ni dolor, y que las cosas anteriores serán del pasado, el sufrimiento, las heridas, todo eso, pero resulta que el justo mientras está viviendo tranquilamente, sea en el seno de Abraham, en el cielo o en algún lugar, resulta que sus familiares y amigos están siendo torturados y quemados por millones de años en un lugar adyacente. Entonces, ¿cómo vamos a conciliar este texto? ¿Cómo vamos a pensar en que el futuro eterno que promete la Biblia es una dicotomía donde va a haber unos felices y otros viendo a sus propios familiares que se están quemando y están siendo torturados? Entonces, por eso yo planteaba esta situación. A veces las personas que creen en el infierno, nuevamente, lo creen por emoción, mas no por razón. Lo creen por emoción porque piensan que la Biblia lo enseña. Cuando la Biblia habla de destrucción eterna, la Biblia utiliza el fuego simplemente como un símbolo de cortar, de destruir a la persona. Ese fuego es eterno porque es el juicio de Dios que
que es por toda la eternidad, pero la persona como tal no va a ser torturada y quemada millones de años. Y el fuego de ese tormento es algo simbólico también, como yo ya lo había explicado. Entonces, aquí estamos hablando de que no podemos pensar de que Dios va a tener por millones de años personas bramando de dolor en otro lugar. O sea, eso no tiene lógica, porque Dios es un fuego consumidor, pero cuando hablamos de consumir es que consume, no que no consume como la zarza. Listo. Muy bien, muchísimas gracias, mi estimado José Luis. Acaba de concluir tu tiempo de réplica. Bien, continuamos entonces rápidamente. Mi estimado Luis, puedes formular tu segunda pregunta. 1 minuto, adelante. Vamos al Gehenna, a la pregunta del Gehenna. Vamos a la Septuaginta, ¿verdad? La Septuaginta utiliza la palabra Gehenna en lo que es el griego, eso lo sabemos, pero también lo traduce como lago de fuego, y sabemos que la Vulgata dice es infierno, eso lo sabemos. Ahora mi pregunta es esa, exactamente, ¿por qué la Septuaginta, que fue de los 70 judíos, 72 judíos, por qué la Septuaginta traduce al Gehenna como el lago de fuego? Muy bien, muchísimas gracias por tu pregunta, Luis. Mi estimado José Luis, tienes 2 minutos para responder. Adelante. Bueno, primero tenemos que recordar que la Septuaginta fue escrita por 70, eso es lo que dice por lo menos la historia, 70 sabios judíos de Alejandría. La Septuaginta fue escrita en Alejandría, y el mandato lo dio uno de estos reyes digamos, de Grecia que estaban bajo el mando de esta zona de Egipto, ¿no? Creo que eran los Ptolomeos. De los Ptolomeos, uno de esos reyes mandó a que se escribiera la Septuaginta porque había necesidad de que la diáspora judía, ¿cierto? Aquellos judíos que no estaban ya en Palestina, pudieran tener acceso a unas escrituras en el idioma griego. Entonces, de pronto, en la Septuaginta se utilizó la traducción para Seol, se utilizaron términos, pero ya pensando en esa influencia helénica de la que yo estaba hablando, ¿no? Ya pensando en un lugar subterráneo de fuego. Pero cuando vamos a lo que Jesús explica del Gehenna, que es lo que nos importa a nosotros, cómo interpreta Jesús el Gehenna, Jesús lo interpreta es como un lugar de aniquilación. ¿Cierto? Jesús habla de que en este lugar simplemente las personas van a ser destruidas. De hecho, en Mateo él dice que no teman al que destruye el cuerpo, sino el que destruye tanto el cuerpo como el alma en la Gehenna. Entonces, el ser humano puede matar un cuerpo de carne y hueso, pero el ser humano no puede quitar la vida para siempre. El único que puede quitar la vida para siempre, el único que puede quitar el alma es Dios. Por eso se habla habla el mismo Jesús de que entonces en el Gehenna se destruye. Jesús mismo lo dice ahí en Mateo. Al Gehenna donde se destruye tanto el alma, tanto el cuerpo como el alma para siempre. Esa es mi respuesta. Muy bien, muchísimas gracias, mi estimado José Luis. Luis, tienes 2 minutos para la réplica. Adelante. Ok, voy a la segunda confusión. Yo no estoy diciendo que Hades y Seol sea un lugar de tortura. Yo estoy utilizando Gehenna como ese lugar de eterna perdición. Por eso es que la Septuaginta fue escrita por judíos, pero tú le estás añadiendo que el ideal, el helenístico añadió palabra, entonces la Biblia dejó de ser inspirada. Entonces creemos entonces que fueron tomadas estas palabras por cultura. No, eso tiene otro significado, eso es semántica. Pero en lo que es el Gehenna, lago de fuego. Entonces cuando habla del Gehenna, sí me puede hablar de condenación. Y sigo en lo mío. Y aniquilación no es vida, aniquilación no es condenación eterna. Aniquilación no es antónimo de condenación eterna. Destruir, sí, ya yo lo dije por el BAI. Ya yo expliqué lo que enseña el BAI. Y lo podemos buscar también, pero está en inglés, entonces sería aparatoso por el tiempo. Ahora bien, el Gehenna, la traducción al griego, lo toma como este lugar de eterna perdición. Yo también leí Daniel capítulo 12, versículo 2, y eso es inspirado por Dios. Yo leí y hablé de que Gehenna es tomado
como ese lugar. Cuando yo dije lago, lo que me viene a la mente es Apocalipsis. Exactamente. Entonces, el Gehenna es tomado bajo inspiración. No es que llegaron los griegos y dijeron a los judíos, escribe allí porque nosotros tenemos esta nueva idea griega o grecorromana. No, ya eso sería nefasto para nuestras versiones en español. Dale, hasta ahí te lo dejo. Muy bien, muchísimas gracias, mi estimado Luis Alfinger. Bien, mi estimado José Luis, puedes formular tu segunda pregunta. Adelante. Bien, entonces, bueno, no sé, pero tú hablas antes de que en el Seol y el Hades no había tortura, que la tortura es a partir del lago de fuego. Entonces, mi pregunta es muy sencilla, ¿no? O sea, ¿qué es lo que es torturado en el lago de fuego? ¿El cuerpo o el alma? Bien, gracias Luis José Luis Restrepo por tu pregunta. Luis, 2 minutos para responder. Adelante. Es que el tema es escatología. A mí me fascina la escatología. Si tú estás hablando de escatología, cuando tú me pasas esta pregunta, se te está olvidando que después del juicio es que viene lo que estamos hablando, que es para condenación. Aquí no estamos hablando del cielo, aquí estamos hablando del lugar de condenación. O sea, vamos a colocarlo como algo sencillo para que todos lo entiendan. Alguien va preso, lo llevan a un sitio para esperar el juicio. Puede ser que el juicio sea dentro de 3 meses, como puede ser que sea dentro de 6 meses. Y en el día del juicio, que no es el milenio, por cierto, en el día del juicio, entonces esta persona irá al lago de fuego, donde fue hecho, según Mateo capítulo 25, para el diablo y sus ángeles, dice Mateo capítulo 25. Entonces, cuando yo estoy hablando del lugar, estoy hablando de esta condenación que se merece el día después del juicio, sea de 24 horas, sea lo que sea, de 1 hora, pero él se lo merece por no recibir al Señor Jesucristo. Entonces, esa es mi respuesta. O sea, la Biblia lo enseña. Ahora, la Biblia no te enseña de que le están cayendo a palo, que ay, lo golpearon. Esas son cuestiones emocionales de la gente y de los predicadores. Tú mismo lo sabes. Y sí, hay predicadores emocionales. Yo enseño y no voy a las emociones, voy a lo que enseña la Biblia, y creo que nosotros tenemos que respetar lo que enseña la Biblia. Hasta ahí te lo dejo. Muy bien, gracias Luis Alfinger por tu respuesta. José Luis Restrepo, 2 minutos para replicar. Adelante. Bueno, pero no me respondió en sí qué es lo que es torturado en el lago de fuego, digamos, por toda la eternidad o por millones de años, si el cuerpo o el alma. Y no me respondió porque eso lo metería en muchos dilemas, ¿no? Porque si dice el cuerpo, pues estaría actuando en conformidad con lo que dice la parábola del hombre rico y Lázaro, como él la cree, como él la entiende, de que entonces va a ser atormentado por llamas y que necesita una gotica, que alguien en la mano le envíe una gotica de agua y bueno, cosas que sabemos que son simbólicas, pero entonces si dice el cuerpo sería tomado literal. Ahora hay otro asunto. La mayoría de religiones piensan que en la resurrección para el juicio las almas recibirán el cuerpo nuevamente, el cuerpo físico, y entonces que serán mandados al castigo eterno. Entonces, ¿es atormentado ese cuerpo? ¿Y en qué lugar? ¿El lago de fuego entonces un lugar debajo de la tierra, un lugar lleno de magma, de fuego? Entonces, ahí digamos, hay muchos dilemas, ¿no? Ahora, supongamos entonces que no es el cuerpo, que el cuerpo es destruido, o sea, cosa que es ilógica, ¿no? O sea, resucitar el cuerpo de una persona para volverlo entonces a destruir, no tiene lógica. Entonces, supongamos que es el alma el que es enviada al tormento eterno. Entonces, ¿cómo puede ser atormentada un alma con fuego? Si el alma es algo invisible y es algo espiritual supuestamente como lo creen, es algo que no lo puede afectar el fuego. Entonces, ¿cómo estamos hablando aquí de fuego y de un lugar de oscuridad y un lugar de llamas? De hecho, la palabra oscuridad y llamas son contradictorias, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hablar de que las almas van a ser atormentadas por algo físico? Entonces, hay otra vez un dilema y una contradicción en esta creencia. Entonces, definitivamente, yo por eso apelo a lo que dice, por ejemplo, Juan Stan, un teólogo y exegeta evangélico, que dice lo siguiente: mucho del lenguaje descriptivo del infierno tiene que ser figurado. Lo del gusano que no muere no es para sacar una doctrina de la inmortalidad de los gusanos. Fuego, tinieblas son símbolos contradictorios, dice.
Muy bien, muchísimas gracias, mi estimado José Luis. Bien, para terminar entonces este bloque de preguntas y respuestas de manera rápida e instantánea, Luis, 1 minuto para preguntar tu última pregunta. Adelante. Se puso bueno. Vamos al estado intermedio. Génesis. Génesis y segunda y primera de Samuel. Génesis, cuando 35:7, hablando del estado intermedio. ¿Por qué él utiliza estas palabras en su contexto? Que iba a estar con su hijo. Está hablando del Seol. No está hablando del sepulcro. Y en segunda de Samuel, mañana seréis contigo y tus hijos. No está hablando de sepulcro, está hablando del estado intermedio, del Seol. Entonces, ¿por qué se utiliza en estos dos versículos este tipo de palabras? Muy bien, muchísimas gracias, mi estimado Luis. José Luis Restrepo, 2 minutos para responder. Adelante. No, es que quiero que entienda nuestro amigo de que nosotros tampoco creemos de que el Seol sea un simple hueco, una simple sepultura de la persona, no. Cuando nosotros hablamos del Seol, también lo entendemos como un lugar, una condición donde van todos los muertos, todos. Es solo un lugar, no es cada sepultura. Nosotros también entendemos la diferencia entre Hades, entre Nemeyón y otros términos que tienen que ver con sepultura. Entonces, por esa razón la Biblia habla de que todos van al Seol. Inclusive vemos el relato de Datán, Coré y Abirán, donde dice que todos bajaron vivos al Seol. Entonces, no significa que en el Seol continuaron vivos, ¿no? Sino que simplemente se los tragó la tierra y murieron. Eso significa ese término retórico de que todos bajaron vivos al Seol. O sea, lo que nosotros no creemos es que en estos lugares, sean el Seol, sea el Hades, sea la Gehenna, o sea el lago de fuego, ¿cierto? Haya una tortura consciente durante toda la eternidad. Lo que pensamos es que el fuego significa destrucción, aniquilación, como lo dice la definición de Apoleian de algunos diccionarios bíblicos. Él no le lleva el Vine, pero pues el Vine, después de la definición, ya es algunas interpretaciones personales ya, ¿no? Primero da la definición de qué es destrucción, pero después da algunas interpretaciones. Y muchos diccionarios bíblicos, por ser escritos por trinitarios o personas de diferentes, digamos, denominaciones, pues siempre incurren en eso. No solo dan las definiciones, sino que también dan algunas interpretaciones. Pero nosotros también creemos que el Seol no es simplemente la sepultura, la tumba de la persona, sino el lugar común para toda la humanidad que muere. Listo. Ok, muchas gracias, mi estimado José Luis, por tu respuesta. Luis, tienes 2 minutos para la réplica, si es que no me equivoco, ¿verdad? Sí. Bien, adelante. En los 5 minutos te respondo tus 3 preguntas que en realidad tienes razón. No lo definí bien en tu pregunta, pero tengo 5 minutos. Voy a lo que es esta réplica. Yo hago estas preguntas porque para ustedes es dormir. Y yo entiendo eso, que es para ustedes simplemente está durmiendo. El cuerpo, porque ustedes no creen en el alma. Pero él está hablando en Génesis, él está hablando de reunirse con sus hijos en el estado intermedio. No está hablando en el sentido de que vamos a dormir en el sepulcro. Eso está explicado. Él tenía conciencia de que se iba a reunir con sus hijos, pero no en el sepulcro, sino bajo una felicidad de que iba a ver otra vez a sus hijos en el estado intermedio, que es el Seol. Ahora bien, en Samuel, el cuerpo de Saúl no se encontró hasta después que murió. Entonces no está hablando de sepulcro. Y no sé, o sea, si las palabras fueron o no de Samuel, ya eso es otro asunto, pero las palabras que dice la divina es que mañana estarás con tus hijos en el Seol, y todo el mundo se asombró. ¿Qué está queriendo decir? ¿Que iba a ir al sepulcro? No, está hablando del Seol, porque fueron las palabras utilizadas. Entonces hay un estado intermedio consciente. Lo de Lucas 16, tú mismo lo estás diciendo, yo también lo afirmo, es parábola, pero lo que me está dando a entender es lo mismo de Apocalipsis capítulo 6, versículo 9, que existe una conciencia en el Seol y el Hades, que es el estado intermedio. No estoy hablando de demonios azotando ni nada. Mira, dice, y cuando abrió el quinto sello, vi debajo de las almas, debajo del altar, perdón, las armas de los que habían sido muertos, thanatos en griego, separación, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de ellos. ¿Qué era lo que clamaban? Las almas, después de haber muerto, clamaban una conciencia, o sea, conciencia de que estaban allí. Entonces, esa es mi réplica. Listo, mi hermano. Muy bien, muchísimas gracias, Luis, por tu
Tiempo. Bien, José Luis, 1 minuto para formular tu pregunta. Adelante. Bien, mi pregunta tiene que ver con el asunto de la justicia y su debida proporción. ¿Cierto? En la ley de Dios siempre la justicia iba acompañada de su debida proporción. Por ejemplo, si una persona mataba a otra, esa persona se le daba muerte. Si una persona le robaba algo a otro, tenía que pagar un determinado costo por lo que le robó. Entonces tenía que haber una proporción cercana al acto cometido, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente. Ahora, cuando hablamos de del tormento eterno, de la tortura eterna, del quemar a la persona por millones de años, estamos hablando de que una persona simplemente cometió un acto durante 2, 3, 4, 5, 10, 20 años, o de pronto durante su vida 70 años, 80 años, por solo unos años que cometió un acto pecaminoso, ahora resulta que va a recibir algo desproporcionado que es un tormento, una tortura por millones de años. Entonces mi pregunta es, ¿hay proporción en ese tipo de justicia? Ok, muchísimas gracias, José Luis, por tu pregunta. Luis, tienes 2 minutos para responder. Adelante. El antiguo pacto es la sombra y el que te da valor a tu pregunta es el nuevo, porque en el antiguo pacto se habla solamente de la venida del Mesías, en el nuevo pacto ya el Mesías está. Entonces, en lo que es la justicia de Dios, Romanos, libro de Romanos, ahí te habla desde el capítulo 1, creo que hasta el 8, sí. Después en el capítulo 9 cambia la idea. Mira, justificado por quién? Por la fe en Jesucristo. Entonces, cuando tú hablas de pecado, en tu pregunta, quiere decir que para Dios, entonces, este pecó menos porque este no robó, pero este fue un adúltero. O sea, que la justicia de Dios no es como la nuestra, porque tal vez en un juicio como tal, el robo no es lo mismo que asesinato, pero para Dios todo pecado es igual. O sea, para Dios mentira es pecado. Para Dios blasfemia es pecado como que alguien asesinó a alguien. Es lo mismo para Dios. O sea, en Dios no hay eso que existe en nosotros. Entonces, lo que tú me estás queriendo dar a entender otra vez en la falacia de sentimientos es que en el nuevo pacto tenemos que tener en cuenta que Dios no puede ser igual en su justicia. Para eso murió Jesucristo. Mira, Romanos 5. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Miren, el polleo en griego, la paz, ¿verdad? Entonces dice, ¿por qué? Por medio de Jesucristo. Tengo paz para con Dios y estoy tranquilo. La sangre de Cristo me limpia de todo pecado, dice Juan. Entonces, en la proporción de que si este pecado es mayor o es menor, bueno, preguntémosle a la Biblia, pero no en la Torá. Vamos al nuevo pacto, vámonos a lo que enseña Pablo, de acuerdo a lo que tú me estás preguntando. Si para Dios este es más malo porque este nada más mató a un gusano o a una cucaracha. Eso hay que verlo, el bajo asesinato. Bueno, esa es la respuesta. Tiempo. Muy bien, muchísimas gracias, Luis Alfinger. José Luis Restrepo, 2 minutos para replicar. Adelante. Bueno, precisamente ese es el punto, ¿no? Jesús dio una ilustración donde hablaba del dueño de una viña y de unos trabajadores. Un trabajador llegó muy en la mañana, otro llegó al mediodía y otro llegó en la tarde y otro en la última hora. Entonces, cuando iban a recibir el pago, pues pensaron de que cada uno recibiría un pago diferente, pero resulta que todos recibieron el mismo pago, ¿no? Entonces, cuando hablamos ya lo que eso significa, esa parábola, el significado es de que toda persona, digamos, así haya aceptado a Cristo, si haya sido justo hace 50 años, hace 20, hace 10 o inclusive hace un día, o en el último minuto como el malhechor que estaba colgado al lado de Jesús, igualmente Dios le da la vida eterna. Pero cuando hablamos ya de la aniquilación, de la destrucción, hablamos de que toda persona que es considerada inicuo y mal ante Dios va a recibir también el mismo castigo. Ahora, el mismo castigo es la aniquilación o la destrucción. No es lógico ni es razonable pensar de que Dios entonces va a castigar a una persona, digamos que simplemente se robó una chocolatina, como decían ahora, como hacen los gobiernos humanos, a veces que una persona que se robó una chocolatina es castigada de la misma manera que un asesino, ¿no? Simplemente Dios no va a coger a una persona que se robó algo o un pobre muchacho que digamos a los 10 años le dieron droga y cayó en ese vicio
y fue atado a ese vicio, a los 12 años lo mataron. Dios no va a coger a ese muchacho y lo va a quemar y lo va a torturar por millones de años. O sea, eso es una total desproporción. Eso no sería justicia divina, eso no es lo que plantea la Biblia. La Biblia plantea de que simplemente la persona que es iniqua y es mala será cortada, será destruida para siempre. Lo del fuego, como ya habíamos explicado, es un simbolismo de lo que es el juicio de Dios, porque Dios es fuego consumidor, o sea, que consume, que destruye, no que perpetúa a la persona para que sea maltratada eternamente. Tiempo. Muy bien. Muchísimas gracias a ambos debatientes. Acaba de concluir este bloque de preguntas y respuestas. Vamos a pasar entonces rápidamente al tiempo de las conclusiones. Luis Alfinger, tienes 5 minutos para tu conclusión. Adelante. Ok, voy rápido porque son 5 minutos. A tu pregunta, cuerpo y alma después de la resurrección, juicio eterno, gehenna. Esa es la respuesta. Así de sencillo. Condenación eterna. Leí 6 versículos, leí uno en Daniel, leí uno en Mateo, el más importante, Mateo 25, porque viene después de Mateo 24, que habla de juicio también. Y las vírgenes también. Tú utilizaste la villa, pero la villa es la gracia. O sea, en la parábola de la villa es de la gracia. No está hablando de nuestro tema. Ella está hablando sobre el trabajo en la gracia de Dios. Y eso se puede identificar porque algunos lloran porque tienen 50 años trabajando y el otro que simplemente llegó ayer recibe la misma gracia que aquel que tiene 50 años, que es la salvación. En lo que es la pregunta, ¿en dónde está el infierno? Muy bien por haber hecho esa pregunta. Ya dije, es un estado, es una condenación, pero el lugar es un lugar espiritual después del infierno, después del juicio. Después del juicio. Ahora, que esté en el centro de la tierra, eso es una ridiculez, porque tú mismo lo dijiste. Cuando tú hablas del alma, cuando me hablas del alma y del cuerpo después de la resurrección, me está hablando de condenación. Vamos a Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis 20, a ver si yo no estoy mal. Entonces, ¿qué dice? Desde el verso 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados en el Gehenna. ¿Verdad? Que yo dije que era lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Segunda muerte es condenación. Es referente a condenación, segunda muerte. Entonces dice, y el que no fue hallado en el libro de la vida fue lanzado en el lago de azufre. Gehenna. Otra vez. Juicio. Juicio. ¿Por qué juicio? Verso 11. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, juicio. También lo dice en Mateo capítulo 24 también, cuando se sienta en el trono. Si no me equivoco, por eso son las parábolas, que son parábolas de escatología. ¿Qué podemos concluir para ir terminando? En que él pregunta sobre la parábola. Es que aquí lo que importa es que el versículo 23 y el 29 me está hablando de que ellos tenían conciencia en el estado intermedio. Si tú mismo estás diciendo que es parábola, entonces hay que detallar para qué es esa parábola. ¿Verdad? Y la definición, sea que Lázaro no existió, por cierto, los judíos decían que después de la resurrección de Lázaro, Lázaro estuvo triste porque quería volver a morir, decían los judíos. Pero es que no está hablando de condenación, porque Lázaro estuvo en el estado intermedio, no dormido, porque Lázaro reconoció, según los judíos. Ahora, volviendo a Lucas 16, si tú me estás diciendo que es una parábola, ¿para qué fue la parábola? Yo te estoy reconociendo que la parábola me habla de un estado intermedio, que estaban quemándose. Bueno, ya eso tiene que ver con la parábola. ¿Me entiendes? Si tú me dices que el fuego es simbólico porque según es el alma que se está quemando, pero es que yo estoy hablando es del Gehenna luego del día del juicio. Luego del juicio, y lógicamente antes del juicio y resurrección. ¿De quién? De cuerpo. Primera Tesalonicenses capítulo 4. Es interesante esto. Entonces, si vamos otra vez al tema del Gehenna, y tú dices, ¿dónde está? Lugar espiritual. Ya leí Apocalipsis capítulo 20. Ahora, A.T. Robertson dice lo mismo que yo. Es trinitario, pero es que eso es falacia. Igual que la falacia del sentimiento, yo también puedo apelar a lo mismo. Oye, ese Dios sí es malvado, ¿vale? No, porque simplemente estoy leyendo versículos que me están hablando, quien no reciba es el Señor Jesucristo, y da una lista de advertencias, de parábolas y de advertencias. Entonces, cuando digo A.T. Robertson, me está hablando también de lo mismo, en el mismo sentido, porque el problema lo tenemos es en la aniquilación y en el tiempo.
Ya no tenemos problemas en el significado de Seol y de Hades. Yo lo que noto es que hay problemas porque tú dices, es ilógico. ¿Cómo que es ilógico si estoy diciendo los versículos? ¿Cómo va a ser ilógico si he dicho los versículos del tiempo? Al menos de que tú me digas que cuando dice perpetuidad y cuando dice por los siglos de los siglos y cuando dice eternidad de condenación, no, ese es un periodo de tiempo de años. El tiempo de Dios es Cairo, el tiempo de Dios es atemporal. Para Dios no existe eso. Y recuerda que, bueno, no, ya eso lo debatimos. Recuerda que la tierra va a ser destruida. Entonces no hay luna, no hay sol. Tenemos que razonar de acuerdo a lo que enseña la Biblia, de acuerdo a la escatología que venimos ya desde el anterior debate. Entonces sí, el Géena está hablando del infierno. Ahí está hablando exactamente luego del día del juicio de aquellos que no recibieron al Señor Jesucristo. Hasta ahí lo dejo. Tiempo. Muy bien, tiempo cumplido, mi estimado Luis. Muchísimas gracias por tu tiempo. Bien, mi estimado José Luis Restrepo, tienes 5 minutos para concluir. Adelante. Bien, mi primera conclusión es de que es más fácil creer en algo horroroso que entender algo sencillo. ¿Por qué lo digo? Porque es más fácil creer de que Dios es un ser sádico, un ser que se rebaja a las acciones criminales de las SS nazis, de coger a las personas, digamos, a veces por cosas muy leves, y someterlas a torturas, someterlas a vejámenes durante millones y millones de años, someterlas a un Auschwitz perpetuo, a un Sachsenhausen o a un Dachau perpetuo. Entonces, eso me parece terrible, ¿no? Y todo por algo tan sencillo que es no saber entender lo que dicen las escrituras. Porque aquí no estamos negando los versículos bíblicos. Estamos diciendo desde que los versículos bíblicos hablan de fuego eterno, pero estamos diciendo de que eso hay que saberlo entender. Hay que saber entender los simbolismos de la Biblia, hay que saber entender las parábolas y los esquemas que maneja la Biblia. Primero que todo, nuestro amigo nos hablaba del estado intermedio. Ese estado intermedio entre que es después de que la persona muere hasta que resucita. Entonces nuestro amigo nos habla de que hay conciencia en ese estado intermedio, pero resulta que la Biblia lo desmiente totalmente. ¿Por qué? Porque un texto muy reconocido por todos como Eclesiastés 9:5 y Dios dice, porque los que viven saben que han de morir, tienen conciencia de que van a morir, pero los muertos no saben nada, no tienen más paga, porque su memoria se ha puesto en olvido, no hay actividad, ni propósito, ni conocimiento, ni sabiduría, ni siquiera pensamientos en el Seol al lugar donde va. Entonces, ese estado intermedio del que se habla es un estado de inconsciencia, es un estado donde no hay conciencia, no hay propósito, no hay pensamiento ni conocimiento en ese lugar. Aparte de eso, los mismos textos nos vienen hablando de que es un lugar de reposo, es un lugar de descanso, de que los muertos no están conscientes de nada, esperando el día de la resurrección, pero no esperando con conciencia, ¿no? Sino que es Dios quien decide cuándo lo resucita, en ese sentido están esperando. Entonces, yo había mencionado de que el Antiguo Testamento entonces no habla de un lugar intermedio, un lugar inframundo donde hay conciencia o donde hay actividad, sea buena o sea mala, donde hayan, digamos, bienaventuranzas o donde hayan torturas, porque eso era realmente lo que creían las mitologías paganas del mundo babilónico, del mundo persa y después del mundo greco-romano. Ellos pensaban, ¿no? De que una persona moría, entonces tenía que atravesar un río llamado Estiglia, se le ponía un óvulo que era una moneda en los ojos para que atravesara, para que el barquero Caronte lo llevara a un lugar. Si la persona era buena, lo llevaba a los campos elíseos o a la isla de las bienaventuranzas. Pero si la persona era mala, entonces la llevaba a los infiernos o la llevaba a la desinfernal de torturas. Lo mismo que plantearon después los judíos en Alejandría, ¿cierto? Y en Palestina, cuando empezaron a creer en lo de la inmortalidad del alma y estos estados intermedios conscientes y de tortura. Entonces ya aparece el libro de nuevo hablando de 4 receptáculos ahí en el Seol. Después aparece Filón hablando de los tormentos en un lugar del inframundo. Y después Jesús y el cristianismo predican bajo digamos, el concepto de la Gehenna, que es un basurero donde las personas son destruidas, los cuerpos son destruidos y aniquilados por un fuego que es eterno, un gusano que es eterno, pero los cuerpos y lo que era echado ahí es para que se consuma, no para que esté perpetuamente.
Entonces, ese es el significado de esa Gehenna y del lago de fuego. Ahí son echados, en ese lugar simbólico, en ese estado, son echados todos los que son malos, empezando por Satanás, el diablo y sus demonios, pero también son echados pues, cosas simbólicas como la bestia y el falso profeta, para que sean aniquilados y destruidos para siempre. Apoleian en los diccionarios, la definición básica es destrucción. Ya lo que quieran añadir algunos intérpretes trinitarios, algunos diccionarios, ya como interpretación, ya eso es de su parte, pero el significado básico es destrucción, cortamiento y aniquilación. Entonces, no podemos concebir a un Dios de amor y un Dios que es fuego consumidor, sí, pero que trae castigo, que trae destrucción, que trae aniquilación, como un Dios que sádicamente va a dejar que sus hijos, que su creación arda, ¿cierto? Y sea torturada por millones y millones de años, y que los justos estén ahí en el cielo, mirando ahí cómo braman de dolor y cómo cada vez se les infligen más heridas y no tienen descanso nunca. Entonces, esas ideas que nacieron del platonismo y la inmortalidad del alma no son definitivamente de la Biblia. Tiempo. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias, mis estimados debatientes. Acaba de concluir su participación en este gran debate sobre la existencia o no existencia del infierno. Espero que haya sido del agrado de cada uno de los que están escuchando este gran debate. Bien, mis estimados amigos, vamos a pasar entonces al tiempo de las despedidas, donde cada debatiente va a tener la oportunidad de despedirse sin mencionar ya nada absolutamente del debate, solamente es despedida. Así que Luis, despídete por favor. Bueno, Dios los bendiga a todos aquellos que vayan a ver el debate y a todos aquellos que estuvieron atentos. Quiero decir simplemente, por si acaso que me lo han dicho, yo no tengo nada en contra de los amigos testigos de Jehová, porque la gente como que malinterpreta. Simplemente estamos argumentando y llevando el diálogo a debate. Pero me ha agradado bastante debatir con ellos, porque son muy educados en su totalidad. He visto que han sido buenos debates, de verdad, y hasta me he reído y me ha gozado en la palabra de Dios. Entonces no tengo nada en contra de los amigos testigos de Jehová, por si acaso alguien malinterpreta que estás debatiendo puro en contra de los testigos de Jehová. No. Muchas gracias, Joel. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, por llevar a cabo esta moderación. Muy buena moderación, de verdad, como siempre, Joel, muy buena moderación. Gracias al estimado José Luis Restrepo por estos dos debates. Y buenas noches, Dios los bendiga, que sea para la gloria de Dios. Muy bien, muchísimas gracias, mi estimado Luis Alfinger, por tu participación. De igual manera, José Luis Restrepo, despídete, por favor, adelante. Bueno, primero, gracias a Joel Moody por la moderación. Y gracias dobles, porque la vez pasada se me olvidó darle esa palabra. Excelente moderación, excelente diálogo. Hay diferentes ideas, ¿no? Diferentes ideas sobre estos temas, pero la idea es dialogar de manera respetuosa como lo hemos hecho y que cada persona forme su propia, digamos, su propia convicción de lo que cree, ¿no? No simplemente creer por creer o porque lo dijo alguien, sino que en base a estos diálogos saquemos conclusiones y podamos llegar a una creencia real y digamos una creencia que nazca del corazón. Entonces, por mi parte, ha sido muy buena esta participación, haber participado este rato y un saludo para todos aquellos que están escuchando y que comentarán también, que lo hagan con respeto. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, mi estimado José Luis Restrepo. Y bien, mis estimados amigos y hermanos, acabamos de llegar a la parte final entonces de este debate sobre el infierno. Así que me despido también. Mi nombre es Joel Moody desde la República del Perú. Nos vemos en una próxima transmisión. Dios les bendiga a todos.